Me gustaría agradecer a todos por estar aquí esta noche. Van a haber muchas diapositivas, así que por favor siéntase libre de venirse adelante si quiere ver mejor las diapositivas. Yo me disculpo que las diapositivas están en inglés, pero algunas de ellas tienen diagramas e imágenes en ellas. Realmente disfruto hablar en universidades porque las universidades hay un intercambio abierto de ideas y es así como crecemos, como nos desarrollamos y como aprendemos. Pero también debería decir que a veces pensamos en las cosas después de la presentación o queremos más información, así que por favor siéntase libre de enviarme un correo electrónico. Ese es houts315@gmail.com. Y también hay muy buena información en www.apologeticexpress.org y wbbs.org. Así que si usted está interesado en este tópico, realmente vamos a poder recibir muy bien la información adicional o su respuesta. Así que vamos a tener que movernos muy rápido esta noche porque tenemos muchos temas que queremos cubrir y vamos a tratar de hablar de la importancia de cada uno de estos tópicos al nosotros ir. Así que vamos a comenzar con la vida desde la no vida, lo cual cuando estamos hablando de la evolución muchas veces se le llama la síntesis neodarwiniana, que es una idea o una filosofía sobre de dónde vino todo, cómo vemos hoy y cómo llegamos aquí. Así que, por supuesto, eso incluye la vida surgiendo o generándose de la no vida. Luego vamos a hablar de la información en el genoma. Y probablemente eso es más complicado de lo que es. Lo que estamos diciendo es que dentro de nuestro ADN determina nuestras características físicas. Así que, digamos, una bacteria requiere cierta información. Para hacer, digamos, un conejo requiere cierta información. Para hacer que una persona también se requiere cierta información. Así que, de nuevo, hay una tremenda cantidad de información en el genoma. And then we'll talk about some of the societal impacts of what I'll call fake science. Y vamos a hablar sobre algunos de los impactos societarios de lo que yo llamo ciencia falsa. En Estados Unidos se ha vuelto una frase muy popular. Le llamamos noticias falsas. ¿Alguien aquí ha escuchado eso de noticias falsas? Así que es muy popular. Así que es como un juego de palabras ahí. Y luego vamos a hablar de otros tópicos, fósiles, un poquito sobre el universo como un todo, datación radiométrica, órganos vestigiales y estructuras homólogas y órganos análogos. Pero de nuevo va a ser una discusión de nivel top y luego vamos a tener tiempo después de la presentación para preguntas y respuestas. Así que el título de la charla le llamamos una crítica científica. Así que mucha de la fraseología va a ser puesta en de frases como si fuese una crítica. Así que, por ejemplo, si yo fuese a criticar esta idea de la vida surgiendo de la no vida de un punto de vista científico, bueno, una de las primeras cosas que yo diría pudiera ser, bueno, ¿es científico creer que algo aconteció espontáneamente? Esto sería vida surgiendo de la no vida que hemos sido incapaces de duplicar, aún dado a nuestros mejores laboratorios, los científicos más inteligentes y recursos financieros virtualmente ilimitados. Así que la pregunta ¿es científico? Es una pregunta justa durante sea una crítica. Pero cuando pensamos en ella, realmente no es científico.
spontaneously arise. Nadie diría que esta computadora laptop surgió espontáneamente. Or if they did believe that laptop O si creyese spontaneously que esta arose, computadora laptop se generó espontáneamente, they certainly wouldn't entonces, say that was based on their knowledge of science. ciertamente esa persona no se atrevería a proferir que viene de su conocimiento de la ciencia. They wouldn't say a car No dirían que un auto espontáneamente surgió, or an o airplane un avión, or a space shuttle. o una nave espacial. But the point is, Pero el punto es we can make those. que nosotros podemos inventar o hacer We have esas. figured out how to make laptop computers. Hemos resuelto cómo hacer computadoras laptops y carros y aviones y naves espaciales. Hundreds of billions of dollars. Pero hemos gastado cientos de miles de millones de dólares Smartest PhDs, really en smart people. doctorados, gente muy inteligente, Best laboratories. los mejores laboratorios. We've never come close to Nunca making life nos from non-living hemos material. acercado, sin embargo, a hacer vida de material que no sea viviente. And so even though some people might say, well, they might have a philosophy Así or que, an idea that must have happened, Aunque algunas personas pueda que tengan una filosofía de que eso puede acontecer, there's certainly nothing that can be called ciertamente scientific. no es algo que pueda ser científico del todo. Now, Ahora, I want to talk about Quiero implications. hablar de implicaciones So I'm blessed to work at NASA. porque yo soy bendecido de trabajar en la NASA. And one Y of the things we like Una of course, is de las exploring cosas space. que nos gusta That's what hacer we're es supposed to do. explorar el espacio, es una de las cosas que hacemos. But this idea Pero esta idea that life could just make itself que la vida se hace a sí misma, is actually setting science back. en realidad está poniendo atrás o está reteniendo a la ciencia. Because, Porque, for example, if we want por to send ejemplo, people to Mars, si quisiéramos enviar personas a Marte, there's lots of challenges to send a person y to hay Mars. muchos retos para enviar a una persona a Marte, But people, we have a lot of bacteria. pero la gente, nosotros tenemos muchas bacterias. In fact, we have more bacteria living in us. Y de hecho tenemos human cells. más bacterias viviendo en nosotros que las células humanas. And so if we Así send que si people to enviamos Mars, personas a Marte, we're going to basically be sending bacteria vamos to a Mars. básicamente estar mandando bacteria para Marte. And so there's a Así policy que hay una política called planetary protection que se le llama protección planetaria, where we are donde not allowed to do that. no se nos permite hacer eso. And so it's Así not que no es planetary defense. una defensa It's not planetaria. trying to say if an asteroid's about to hit Earth, No es tratar de decir, bueno, si un astronauta va a golpear la Tierra, deflect that asteroid. podemos nosotros defendernos de ese asteroide o desviarlo. Por lo menos podríamos intentar hacer eso. Pero cuando se habla de protección planetaria, They're saying, well, they don't want an Earth bacteria dicen entonces que no quieren una bacteria terrestre to contaminate que contamine a Mars bacteria una bacteria de Marte and possibly destroy y that que bacteria posiblemente destruye esa bacteria and y not allowing that bacteria to no evolve. permita que esa bacteria evolucione. And so it's making it very hard Así to que even think about sending people to Mars. Está siendo difícil hasta enviar personas a Marte. But the counter argument, Pero el people contraargumento, that say, no, we want to colonize Mars, we want to send people there. que la gente dice, no, nosotros queremos colonizar Marte, queremos enviar personas ahí. Elon Musk with SpaceX, ¿Sabe? his goal, his name is Elon Musk, Su nombre es Elon Musk. the rocket company SpaceX. La compañía que hace naves, que envía naves al espacio. That's his goal. Is to Y esa es colonize la Mars. meta, colonizar Marte. So there's people starting to Así say, que well, hay personas que comienzan a decir, bueno, that policy doesn't make sense. esa política no tiene sentido. Digo, Scientifically, we científicamente know that life. sabemos que la vida no se puede hacer a sí misma. Louis Pasteur proved that. Luis Pasteur probó But the eso, more we learn about pero how complicated mientras life is, más aprendemos cuán complicada es la vida, the more we know that it just couldn't happen. más sabemos que eso no podría pasar. If something happens randomly, Digo, si algo pasa al azar, we should be able to do it like deberíamos de ser capaces de hacerlo como any lab at this university cualquier laboratorio en esta universidad. should be able to duplicate Debería something that happens randomly Ser capaz de hacer algo que surge al azar, in just like a few minutes. y eso tomaría solo unos cuantos minutos. And again, De nuevo, we can't do it on purpose. no podemos hacerlo a We've propósito. studied it. Lo hemos estudiado. We have absolutely no idea. No tenemos idea absoluta de cómo puede pasar al azar, But it's literally pero literalmente keeping us from doing things like nos exploring Mars. está reteniendo esta idea de nosotros poder explorar Marte o enviar gente a Marte o explorar Europa. So it's more than just an abstract discussion. Así que es más que una discusión To abstracta. me, we need to say, well, we respect
a person's opinion. Para mí, yo diría que respetamos la opinión de una Their persona. opinions, La gente tiene sus opiniones, but it's just not scientific. pero si no es científico, To say that life could just make it. no es científico decir que la vida se hizo a sí And misma. we shouldn't let Y that no hinder things like deberíamos dejar que eso interfiera en las cosas. so that's Así que so we'll kind of do that for all eso como que 8 of the topics. vamos a hacer como eso por los 8 temas. Bien, vamos a aclarar esto, lo que hablamos, This is why it could be important. y luego por qué esto puede ser importante. Okay. Bien, Now the second one, Ahora we have some more detail. la segunda, y We'll come back tenemos- to this during question and answers if we need to. tenemos muchos detalles y usted puede hacer las preguntas y podemos hacer las preguntas y respuestas después si usted lo necesita. So the second one Así que la is segunda the information in the genome. es la información en el genoma. In other words, where did all of the information in the genome come from? En otra palabra, ¿de dónde viene toda la información en el genoma? And so again, a scientific Así que, critique of de nuevo, evolution, como una crítica científica de la evolución, say, okay, how would evolution, yo diría, bueno, ¿cómo la evolución where would evolution o de dónde la evolución say that information came from? dice que vino esa información? And typically, Y they'll típicamente say, well, it was mutations. and diríamos, natural bueno, son mutaciones o selección natural. selection. And over time, those mutations Y and con el natural tiempo, selection esas mutaciones y selección natural caused one kind of life causaron que un tipo de vida to turn into another se kind of convirtiera life. en otro tipo de vida. And so, but rather Así than que, using pero that exact terminology, en lugar de utilizar esa exacta terminología, I'd like to really go back and look at the information. me gustaría yo poder ir y revisar la información en el genoma. Because again, the theory of evolution Porque de nuevo la teoría de la evolución requires that life just makes itself. requiere que la vida se haga a sí misma. And then once that life Y has made itself, una vez que se hizo a sí misma esa vida, it has to turn itself into all the other life around. tiene que convertirse en toda la vida alrededor nuestro. And that theory Y esa teoría says that it's mutations dice and que natural son selection las mutaciones y la selección natural somehow cause that to happen. que de alguna manera causaron que eso aconteciera. So we certainly see Así mutations que and natural ciertamente selection today. vemos mutación en la selección y la selección natural hoy We can día. observe it, we can study Así it, que podemos observarla y we can estudiarla. apply true science to it. Podemos aplicarle ciencia verdadera o verídica en ella. But what we find Pero lo que encontramos es que nunca hemos visto un ejemplo of information being created. de nueva información siendo When creada. we look at the effects of Y mutation cuando and vemos natural selection, los efectos de la mutación y la selección natural, it's either no change of information. ya sea no hay cambio de información, In other words, the information was always present, en otras palabras la información siempre está presente, but it's actually a loss of information. o en realidad es una pérdida de información. But we've never seen Pero information gained. nunca hemos visto información siendo obtenida o ganada. If I'm thinking about scientifically, Y si pienso científicamente, that's what evolution would require. eso es lo que requiere la evolución. So I'll give an example. Así que doy un ejemplo. And this is still in many textbooks. Y esto aún está en muchos libros de texto. And it was the idea of peppered moths. Y fue la idea de polillas And salpicadas. there were these moths in England Y habían estas polillas en in Inglaterra. the 1850s. Y en los años 1850 o al final de los años 80, The air was clean. el aire estaba limpio. And so they had trees around the city of London. Así que tenían árboles alrededor de la ciudad de And Londres. they had a bark that was it was a lighter colored bark, but it had dark coloration on Y it. tenían un tipo de árbol que tenía cierta coloración oscura. And so it looked a lot. Así like que that pattern. se veía mucho como ese patrón. So these peppered moths, there were two kinds of them, this pattern and that pattern. Así que habían dos tipos de polillas salpicadas, de este patrón y del otro patrón. And birds Y eat those moths. las aves comerían esas mariposas o polillas. So as expected, Así que como se espera, most of the moths look like this la mayoría de polillas se verían así, because they're very well camouflaged. porque estaban muy bien camuflajeadas, ¿no? And so birds flying along, Entonces andaban volando las see aves the moth, y no podía ver, entonces no se podían ver las polillas. Así que esta sobrevivía birds flying along. y las aves que volaban You see that darker moth? verían esa oscura. Well, it's going to start noticing, oh wait, when I see that pattern, Probablemente comenzará a notar que al ver ese that's patrón, something good to eat. eso es algo bueno que comer. And so Así que very few of the moths look like muy that. pocas polillas se veían así. They'll say maybe 90% had this coloration. Dirían 2% that que el color. 90% se ve de ese color y el 2% se veía de ese color. But then the Industrial Revolution Pero happened, luego ocurre la revolución and industrial there's a lot of soot, a lot y, of air y pollution. hay mucha contaminación del aire, del oxígeno. And so the bark actually got dark. Así que en realidad el árbol se volvió oscuro, se puso muy mal from just all the smoke. de todo el humo, smog. And so now Así que ahora the population, as expected, la población, como se espera, cambia.
Because now porque ahora that moth esa polilla can't see it against the no tar. puede ver de nuevo, no se puede ver a través del árbol, These moths that had some light color, pero estas que tienen colores claros they stood out. The birds could see them. They would eat. sobresalían, entonces las aves las podían ver y comer. So 98% of the moths, Así que 98% de las polillas comenzaron a verse como esa only 2% like y solo 2% como esta. Then in the 1950s, Luego, para los años they began to put 1950, scrubbers on smokestacks. ellos pusieron algunos filtros en las tuberías que sacaban el humo The air cleaned up. y el aire se limpió Color. y cambiaron, resulta que ese color So most of the moths look like that. cambió y entonces la mayoría de polillas se veían como esa. And so occasionally, Así que ocasionalmente people would say, well, that's an example that, la gente dice que este es un ejemplo de la evolución, but it has pero absolutely nothing to do no with it. tiene nada que ver con la evolución, Because porque there's no new genetic information. no hay nueva información genética. The genetic information, La the información color moth genética del color de esta polilla was always present. siempre estuvo presente The genetic information y la for that información color moth genética de ese tipo de polilla was always present. siempre también estuvo presente. So nothing happened. Así que nada ocurre. It was just natural Solo era selection. selección natural. Based on that natural selection, Basado different en esa concentrations of selección the natural, population. habían diferentes concentraciones de poblaciones And that's exactly what we see today. y es exactamente lo mismo que vemos Had hoy. nothing to do with evolution. No tiene nada que ver con la Because evolución, no new porque no hay nueva información. I give another example. People heard about bacteria evolving resistance De nuevo, to antibiotics. ¿han oído a las personas hablar sobre bacterias que desarrollan resistencia a los antibióticos? Okay, and so Bien, just for the solo para, sake of conversation, por el bien de la conversación, I'm actually fine with that terminology. en realidad yo estoy bien con esa terminología, Because, at work we'll say things like, boy, the design has really evolved since we first started working on it. porque sabe, en el trabajo nosotros hablamos como, bueno, cierto artefacto está evolucionando en cierta definición, And so, yeah, it depends on how the pero word's being used. depende de la palabra cómo sea utilizada. But for the sake of tonight, Pero por la gracia de esta noche, point out that the señalar bacteria is que- developing resistance to antibiotics, que las bacterias que desarrollan resistencia a los antibióticos developing that resistance. desarrollen esa But resistencia, from what we know from science, pero de lo que sabemos de la ciencia it either has nothing to do with no evolution, tiene que ver nada con la or evolución in many cases, y en muchos casos it's the opposite es of evolution. lo opuesto de la In other evolución. words, information En otras is being palabras, lost, la información se but pierde, that loss of information pero esa pérdida de is what información causes the bacteria to es become resistant lo to que antibiotics. causa que la bacteria se vuelva resistente a los So I'll antibióticos. give an example. Así que doy un ejemplo. Suppose I'm infected with Suponga que bacteria, yo me infecto con una bacteria take an antibiotic, y tomo un antibiótico and that antibiotic y ese antibiótico kills 999 out of 1,000 bacteria. mata 999 de 1000 bacterias. That's great antibiotic. Así que es un buen antibiótico. But my immune system doesn't kill that Pero last bacteria. mi sistema inmune no mata esa bacteria que resta. Then that 1 out of 1,000 Entonces, bacteria esa bacteria, una de entre 1000, that could resist the antibiotic, puede resistir el antibiótico it's going to recolonize my body. y va a recolonizar mi cuerpo And now I'm y ahora estoy infectado antibiotic resistant con strain of bacteria. una bacteria que tiene la capacidad de resistir un antibiótico, But nothing to do with that. pero nada que ver con la evolución, Because porque la información para resistir el antibiótico was always there. siempre estuvo ahí. No new information. No hay nueva información. Bacteria La bacteria undergo what they call a plasmid transfer, generalmente va a tener lo que se conoce como una transferencia plásmida, where one bacteria can donde actually una bacteria inject en some realidad DNA into another bacteria, lo que hace la bacteria es que inyecta algo de ADN a otra bacteria and sometimes y a harmful veces bacteria la bacteria que es dañina become resistant to antibiotics o nosiva se vuelve resistente a los because antibióticos a harmless porque bacteria una bacteria injected DNA. inofensiva le inyectó ADN. But again, nothing Pero to do with evolution, de nuevo no tiene nada que ver con la evolución because the information porque la to resist the información antibiotic para resistir los was antibióticos always in the genome. siempre estuvo en el genoma. Now the third way Ahora la tercera manera is many es of our modern antibiotics muchos de nuestros antibióticos they modernos operate by, operan basically being designed por básicamente ser so diseñados, the bacteria will intake the bacteria así que la bacteria consume la otra bacteria just like it would intake a nutrient, tal como consumiría un nutriente and then once it y intakes that una vez que consume ese antibiótico, the antibiotic kills the el bacteria. antibiótico mata a la bacteria. Now the bacteria Ahora la can bacteria have a mutation puede tener una mutación that's a loss of que information sea una pérdida de información that makes it que no longer lo hace que ya no más
that type consuma ese tipo de of nutriente. in other words, it En no otras longer palabras, is tricked into taking in that antibiotic. el asunto de la trampa es que él consuma ese nutriente, ella consume el nutriente, So it's resistant to the antibiotic. así que es now, resistente ahora al antibiótico, but it was from a loss pero of fue information. por una pérdida de So información. the opposite of Así que es lo opuesto de la evolución. but it pero- is resistant to an antibiotic. Crea resistencia a los You antibióticos. can have a control gene Usted puede tener un gen de control in a bacteria en una bacteria that say controls of how much of a certain que, enzyme is produced. digamos, controla cuánta enzima se produce. Well, early, some of the first Bueno, bacteria to become resistant to Terrenalmente, penicillin, algunas de las bacterias, de las enzimas que produce la bacteria, those bacteria had an information losing mutation esa bacteria tiene una mutación en la que se pierde información that caused them to produce y que causa que se produzca huge amounts of an enzyme penicillinase. cantidad de penicilinosa por enzimas, And so it, así que information losing, la información se pierde it lost the control y gene. pierde el gen de But if control. that bacteria Pero was si esa infecting a bacteria person, estuviese infectando a una persona and that person was treated with penicillin, y esa persona fuese tratada con penicilina, they'd be resistant. entonces sería resistente ahí. The bacteria would be resistant. Pero la bacteria sería resistente. So, Entonces, again, it's a loss of de information, nuevo es solo una pérdida de información. but that bacteria Pero esa developed the resistance. bacteria desarrolló resistencia a la penicilina ahora. And so that's a little subtle. I'll Así give que a eso es un couple poco other examples. sutil, pero tengo un par de otros ejemplos. Another example. Otro ejemplo, There was actually an experiment. This was Richard Lemsky at Michigan State, en realidad hubo otro experimento, este es Richard Lemsky del estado de Michigan, and he wanted to see if there's any way at all we could see y evolution. él quería ver being generated. si en realidad hay alguna especie de evolución o si hay información que se genere. Excellent experiment. It's still ongoing. E hizo un experimento excelente, aún todavía continúa. And he said, well, if we're ever going to see evolution, Y dice, donde veamos la it evolución, should be in bacteria, debería de estar en la bacteria asexual reproduction, a través de una reproducción sexual, podría ser, fast generation time. o en tiempos de generación muy rápidos. And so over 20 years, Así que por 20 in a años, carefully controlled experiment, en un experimento cuidadosamente controlado, 45,000 generations of bacteria. él estuvo observando 45,000 generaciones de And bacterias. so every now and then he would see a change. Así que de vez en cuando él veía un cambio. One was Uno era it was basically citrate básicamente digestion la digestión cítrica, was the one that people actually got the most excited about. que era en la que la gente se emocionaba más. And it was basically Y it could, fue- digest citrate during oxic conditions instead of anaerobic conditions. Básicamente era el consumo de cítricos en condiciones óxicas, But then they figured out pero se dieron cuenta that what had caused that que lo que causaba was actually loss of. era en realidad una pérdida de información. So again, even Así que de nuevo, designed to try to a pesar de que show evolution at any los level, experimentos tratan de probar la evolución a cierto nivel, have not shown information no being generated. han mostrado que se genere nueva información. Now some more, I guess you'd say, obvious examples. Creo que usted diría algunos ejemplos obvios. Say we have a new breed of Digamos dog que or cat. tenemos una nueva raza o tipo de perros y gatos. Some people might think, well, that's kind of changed. Y alguien que diga, bueno, esto como que ha cambiado. Is that like evolution? Es como la evolución. That's always the opposite. Bueno, en realidad eso es siempre lo opuesto a la evolución. And what I mean by that is, A lo que me refiero con eso es take two dogs que si that are usted very toma genetically diverse, dos perros que son muy genéticamente diversos they might look a lot like a wolf. y puede que se vean como un lobo, And then the way we develop y luego la forma en la breeds of que dogs and cats desarrollamos nuevas razas de perros y is to gatos get rid of information. es al deshacerse de la información. Say I wanted to turn Sé that que digamos que yo quiero convertir ese into a poodle en un poodle or a chihuahua. o un chihuahua. Well, you get rid of O bueno, all the information for large dogs. lo que usted necesita es que se pierda la información de perros grandes. In other words, you breed it out. En otras palabras, usted los cría. You might breed out all the information for Puede having long hair. que usted críe o pierda toda la información de cabello largo You breed, just other traits. u otros Someone rasgos. wants a dog that's very docile. Que si alguien quiera un perro, por ejemplo, que sea muy dócil, They will at least try to breed out all of the ellos querrían things that might make a dog aggressive. entonces tomar la genética fuera que los haga agresivos. But it's always a Pero loss of siempre es una pérdida de información. information. You could take a En- dog that looks something like that En otras palabras, requiere un perro como algo así and definitely breed a poodle. y definitivamente usted puede crear un poodle, But you can't take poodle pero no puede tomar poodles and breed a wolf y criar un lobo, because the information is porque no la longer información está
So new en breeds of él. dogs and cats, Así que opposite of evolution. las nuevas crías de perros y gatos, lo opuesto a la evolución. Natural selection. La selección either natural neutral or a loss of Es information, opposite of una evolution. pérdida de información neutral. So when we look at true science, Así true que observation, cuando vemos la ciencia real o verdadera con observaciones what's reales, actually happening. vemos que lo que en realidad está aconteciendo es lo opuesto a la evolución. Now what we can do is Ahora, lo que say a thought experiment. Podemos hacer es, digamos, un experimento de Well, pensamiento. that makes sense. Is that what we'd expect? Digamos, eso es lo lógico, es lo que esperaríamos. And so this would be an idea. Así que esta pudiera ser una Would, idea. have everybody just imagine the perfect Quiero que automobile. todos imaginen su automóvil perfecto. So everybody has a different idea. Así que todos tienen una diferente idea. Perfect automobile. El automóvil perfecto. And then Y luego make a manual, haga un manual, write a manual escriba un manual to make that perfect automobile. para hacer ese automóvil perfecto. Then make 1,000 copies of that Y manual. quiero que haga ahora 1000 copias de ese manual. But before you make Pero any of the automobile, antes de que usted comience a fabricar cualquiera de los automóviles, randomly change 100 words in each manual. cambie 100 palabras al azar de cada manual. So if it's on your computer, Así que está en su computadora, every manual, cada manual, y usted cierra los ojos y usted teclea y hace 100 cambios en cada manual. and then Y make luego 1,500 cars usted hace 1500 carros using those 1,000 manuals. utilizando esos 1000 manuales. Okay, so what are the cars going to look like? ¿Cómo se van a ver los carros? Okay, well, it depends. Bueno, depende. Depends on what words were changed. Depende de qué palabras cambió. So maybe Así que one of quizás the words were changed. Una de las palabras fue You cambiada just have carpet on y your wheels. usted va a tener la carpeta en las llantas, por ejemplo. Okay, and you're like, okay, I can, Y usted I dice, can live with bueno, yo puedo lidiar con eso, dice. that. But maybe Pero another manual. quizás otro manual donde las palabras fueron So cambiadas. the engine's on the Así roof, que it's not even entonces connected to the transmission. el motor está, digamos, en el techo, ni siquiera está conectado a la transmisión. Okay, well, I can't live with that. Así que bueno, no puedo lidiar con eso. But fortunately, Pero we afortunadamente made 1,500 cars, hicimos 5000 autos, so we can get rid of así 500 que that we don't like. no podemos deshacer de 500 que no querramos. Okay, so what we just did, Así que lo que acabamos de hacer we had mutations. fue que tuvimos mutaciones, That was the 100 words that got. esas eran las 100 palabras que se cambiaron, And then we had natural y luego selection, tuvimos la selección natural, which was the 500 lo cual cars eran los 500 we were allowed autos to get rid of. que usted se deshace de los 5000. And it turns out those are, Y resulta que esos, there's about 100 que mutations hay como 100 per mutaciones generation. por generación. That's a measured value. Ese es un valor medido. And then actually most higher animals Y en realidad la mayoría de los animales would not survive that level of natural selection. de los más altos no sobrevivirían a ese nivel de selección In natural. other words, too many of the animals would be dying. for En that otras species to palabras, survive. demasiados animales morirían para que sobreviva esa especie. And so what we're doing is Así we're trying que to lo que estamos haciendo phrase things in favor of evolution. es ponerlo en palabras a favor de la evolución. In other words, En otras palabras, 100 to 1,000 mutations per Usualmente hay 100 mutaciones hay 1000 mutaciones por 100 generaciones. Eso es muy alto. Could we make evolution work? Así que la pregunta es, ¿podemos hacer que funcione la evolución? It's just a thought experiment. Solo es un experimento de pensamiento. But say now we do this again. We take the manuals that were used to make the 1,000 cars that we kept, Pero digamos que tomamos los manuales y nos quedamos con ellos, change another 100 words, y cambia otras 100 palabras make 1,500 cars, y hace 1500 autos, get rid of carros, 500 we don't like, y usted se deshace los 500 que no le keep guste. repeating that. Y sigue repitiendo eso. After we've done that 100 times, Después de que hayamos hecho 100 veces, we've changed 10,000 words in each manual. hemos cambiado 10.000 palabras en cada manual. So what's going to happen? Así que, ¿qué va a pasar? I mean, eventually, Digo, eventualmente we'll have error catastrophe. va a tener una catástrofe de error. In other words, there will not be a car, En otras palabras, no va a haber ningún carro que pueda andar. and that's what we see. Y eso es lo que vemos. We see that's why Vemos que es por I'm a eso nuclear engineer, que yo soy ingeniero nuclear and when I was working at y Los Alamos cuando estaba National trabajando Laboratory, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, it's out in the state of New Mexico, wide eso open está spaces. en el estado de Nuevo México, eso es espacios muy abiertos. So you think, well, we can put a reactor here, Así que nosotros pensábamos, usted puede poner un reactor aquí have our control y system tener nuestro back sistema de behind control the wall, justo detrás de un muro, and then y we should be able to just run that reactor, debería de andar ese reactor o funcionar. not have to worry about Y- getting all the people behind the shielded Y wall. usted no se preocupa porque la gente está detrás de un escudo, de un muro. But we weren't allowed to do that Pero no se nos permitía hacer because of eso what they call genetic burden. por lo que se llama carga genética. And that's because the radiation from that reactor Y eso es porque la reacción o la generación, would cause mutations la in plants la and radiación animals.
de ese reactor causaría muchos daños a las plantas, animales que estaban cerca. Mutations were damaging. Así que las mutaciones estarían haciendo daño. Así que todos sabemos que las mutaciones hacen daño. And all natural selection could do Y todo lo que puede hacer la selección natural, would maybe slow down the rate that we were damaging lo those que animals. quizás haría es alentar ese rango de decadencia donde va el animal perdiendo The información. radiation did a huge amount of damage. Y si la radiación hace una enorme cantidad de daño, That animal would either die or not reproduce. ese animal o muere o no se puede reproducir. So we knew that just any change at all from that Pero radiation sabemos que cualquier cambio por radiación was going to be bad. iba a ser malo. And so we see the same thing. Así que lo mismo a vemos thought exercise. con ejercicio de And pensamiento it's the same thing we see y in es the lo lab. mismo que vemos en el laboratorio. And so Así mutations que in natural la selection mutación y la selección natural never create information. nunca crean And información. typically they're the Típicamente opposite. es lo They opuesto, destroy destruyen información. Okay, and so, Bien, entonces, 'cause, I mean, not to Y literally for li- evolution to work. literalmente para que funcione la we have to evolución, say by doing this, teníamos que decir que para hacer esto, we could eventually turn a car podríamos entonces hacer into que a jet airplane. en este proceso con el carro haríamos que se convierta en un avión. You know, it doesn't. Y yeah, no- common sense, we know that. Digo, el sentido común, eso no va a But that's also acontecer. what we see. Pero eso es lo que vemos científicamente. So the Así 2 que points so far. los 2 puntos hasta este momento. One is Uno es, life is la more vida complicated than anything people have ever made, es más complicado que cualquier cosa que la gente haya hecho. and it's less scientific Y es menos científico to say that life could make decir itself que la vida se pudo hacer a sí misma than to say a que decir computer could make it. que una computadora se puede hacer a sí misma, o que un carro se puede hacer a sí mismo, o que un avión se puede hacer a sí Not mismo. saying people don't have the right to believe that, No decimos que la gente no tenga derecho a creer eso, but they certainly cannot claim pero it's scientific. ciertamente no pueden reclamar que esto sea The idea that científico. life could make itself La idea de que la vida se puede hacer a sí mismo, a sí misma, va en contra de todo lo que sabemos de la ciencia. And the second point El segundo punto was fue que if life somehow made si itself, la vida se hizo a sí misma, well, how could it bueno, add the genetic information ¿cómo va a añadir información for genética all the other life that we de see around toda la otra vida que vemos a nuestro alrededor? us? And we've never seen that in the Y lab. nunca hemos visto eso en un None laboratorio, of the examples ni en ninguno de los that are ejemplos sometimes que a veces used son usados, show information being que muestran que la información es hecha, information neutral or loss of information, sino que más bien es pérdida de información o información neutral. and just a thought experiment. Y solo como un experimento de We pensamiento wouldn't expect information to be. muestra que no esperaríamos que sea generada nueva información. Now, some of the Ahora, algunos points, counterpoints that are tried to be made. de los contrapuntos que se tratan de hacer, There's one that's mutation count mechanism. hay uno que es mecanismo por cuenta de mutación, There's the synergistic epistasis mechanism. está el mecanismo de epistasis sinergística, There's gene duplication and que polyploidy. hay una duplicación de cosas que no se emplean, Because there's been numerous attempts, and this is good. porque han habido numerosos intentos de hacer esto, pero esto es bueno. Because in science, Porque en la ciencia is there any way at all no hay ninguna manera that mutations in natural selection que las mutaciones y la selección natural add information to the gene? puedan añadir información al genoma. And none of those, Y nada de esos, for various reasons. por varias razones. But I want to refer you to, there's a book, Pero it's a Genetic Entropy. Quiero referirle o recomendarle un libro que se llama Entropía Genética. Fue escrita por J.C. Sanford And he's a professor, y él fue profesor geneticist de un geneticista at Cornell University. en la Universidad de Cornell. Creo que él ya se retiró, But he studied pero genetics, él estudió genética and he y concluded él that evolution can't work. concluyó que no puede funcionar la Now evolución. that actually Ahora, en realidad, caused him to become a Bible believer. eso lo causó que él se volviera un creyente en la Biblia, But the point pero el was, punto era que él reconoció técnicamente that the genome que is losing information. el genoma está perdiendo información, no gana información. Y de nuevo, un profesor de 10 años entrenado en ese campo. So again, if you're interested in this Así que area, si usted I está really interesado encourage you to read en esta área, le animo a que usted that book. lea ese libro particular. Lots of places. En muchos lugares está disponible. Now, Ahora, I said, Yo they dije- were trying to say, well, why are some of these topics important? así que yo menciono por qué es que este tipo de temas son importantes. Well,
Bueno, Becoming common knowledge puesto que se vuelve conocimiento común that the genome is degrading. que el genoma se está degradando. And so if you think about that, Así que cuando usted piense en what eso, kind of implications could that have? ¿qué implicaciones podría tener? And so this is a paper it's by Así que- Lynch, and it's written in 2016. It's been about 3 years ago. Este es un documento escrito por Lynch y fue escrito en el 2016, hace un poco de tiempo. Published in the journal Genetics. Fue publicado en el Journal Genetics, que es un diario de And genética, through a scientific study, un periódico, revista de estudios he científicos. says Él dice that the que- human fitness is declining 1 to 5% per generation. la aptitud humana se está declinando 1 a 3 a 5% por generación. And of course, he's pointing out there's 100 new mutations roughly Lo per que person per generation. Él está señalando es que hay más de 100 nuevas mutaciones por generación. 3 new mutations per cell division. 3 nuevas mutaciones por cada una de las A divisiones. lot of scientists are now thinking that might be why we age. Muchos científicos, están pensando que esa es la razón por la cual envejecemos tan rápido, porque las mutaciones se acumulan o las células se están But he's dividiendo. really focused on that 100 new mutations per person per generation. Pero él se enfoca en esas 100 mutaciones por persona por generación And then how that's leading y cómo eso 1 lleva to 5% al decrease in fitness. 1 a 5% de decadencia de aptitud. And so, of course, Así que, the definition of fitness Por is supuesto, subjective. la definición de aptitud es subjetiva, But again, from what we've seen, we can see how it pero would have a lo que detrimental vemos effect. es que eso tiene un efecto. Okay, so now Así que ahora people are starting to say, okay, our la gente fitness is decreasing. comienza a decir, ok, la aptitud humana está decayendo, el genoma se está degradando. Now couple that with new technology. Ahora, un par de ellos agregan nueva tecnología. So this was MIT announced this back in 2014, about 5 years ago. Y esto fue MIT, un análisis de MIT fue hace un par de años atrás. And they figured out a way just from a blood sample from the mother. Y descubrieron una manera de que a través del ejemplo o la muestra de la sangre de una madre, pretty much map the genetics of the baby. básicamente poder mapar cuál es la genética de un bebé que no ha nacido. And so that was huge. Así que eso fue grande, enorme. Very safe Pero technology. es una tecnología muy segura. Women when they're pregnant, they have blood Y tests all the time. cuando las mujeres están embarazadas, ellas tienen exámenes sanguíneos todo el tiempo. Así que una tecnología muy segura. They can see is the Y baby going lo to have any que problems. ellos podían ver es que el bebé no tenía problemas. In other words, they can look at the genetics. Podían ver entonces la genética, en and then otras they palabras, could help the baby y podían ayudar al bebé because they could be anticipating porque what problems podía they might anticipar qué problemas podía tener el bebé. have. So that's fantastic. Así que eso está fantástico. But unfortunately, Pero with desafortunadamente, any technology, como es nueva tecnología, it can be used for good puede ser utilizada para bien or it can be used for o puede evil. utilizar para la maldad. And where it's being Y used for evil, dónde está siendo utilizada por la maldad. countries, En algunos países they're having the mother get a blood test. están haciendo que la madre tenga una prueba sanguínea, They're un trying to examen, determine the DNA of the baby. y tratan de determinar el ADN del bebé. And then if the baby, Y si if they have something that they say is wrong, el bebé tiene algo que ellos digan que está equivocado, then they pressure the mother to kill the baby. ellos presionan a la madre para que mate ese bebé. In other words, if they pressure her to have an abortion. En otras palabras, hacen presión para que se hagan un So this aborto. came out about 2 years ago. Así que esto salió hace 2 años A atrás. lot of the newspapers Muchos periódicos said, well, dijeron, Iceland's eliminated Down syndrome. Islandia es ese, Islandia ha eliminado el síndrome Down. I think Denmark was making Y the pienso same. que Dinamarca estaba haciendo lo mismo. And so when you first read the headline, Así que cuando leyeron los encabezados, oh, that's fantastic. dijeron, wow, es fantástico. That's really hard to treat. Eso es duro de tratar. ¿Cómo eliminan el síndrome de Down? Well, unfortunately, you read further, Pero cuando usted leía más, and that's what they desafortunadamente, were doing. lo que estaban haciendo era eso. They were Estaban testing the mother, probando o examinando a la madre en un and examen if they sanguíneo, thought the unborn baby y si el might bebé have Down syndrome, no había nacido y tenía síndrome de they Down, would pressure her to have an abortion. la presionaban para que And abortara. apparently, at least in Iceland, Y aparentemente en Islandia dicen que esto ocurre todo el tiempo, they had convinced every que mother han convencido a that toda they madre thought the baby might have que Down syndrome. piensan que es la mamá, que el bebé va a tener síndrome de Down, entonces la presionan para que mate al bebé. So as you can imagine, there's a lot of Así que usted puede imaginar outrage que hay mucha ira o once people determined what was really going on. mucha exacerbación de cuando la gente determinó qué era lo que pasaba. From a father in Denver, Así que esto fue escrito de un padre en Denver. and he starts out, he says, I'll let you go ahead and just read the quote. Sí, y él comienza a decir, dice,
como padre orgulloso de un hijo de 14 años maravilloso con síndrome de Down, yo me horroricé de las noticias sobre la erradicación cercana de niños con síndrome de Down en Islandia, no sé si es Islandia, debido a la identificación temprana de procedimientos y terminación temprana de embarazos. Okay, and so, Así que, and then he goes on y luego él about continúa a hablar how his son is de happy, cómo su hijo es feliz, how his family's cómo happy. su familia es feliz. But at that point, Pero en ese punto, I mean, I really respect digo, for writing that realmente letter to the editor, yo respeto por dejar que el editor, añadir esto al editor, but why should he have had to do that? pero ¿por qué él tendría que decir esto? I mean, why should Digo, his son have to justify ¿por qué- his right to exist? Or ¿Por why should he have qué to- su hijo tiene que buscar un derecho para existir si él tiene derecho ya? There's also some Así very que powerful también testimony hay online. un testimonio en línea muy poderoso. If you get a chance to look up Si usted tiene oportunidad Frank Stevens, de buscar a Frank I mean, Stevens, this is the website. It's digo, kind of hard to, este es el sitio web, pero es difícil de verlo ahora mismo. Usted lo puede encontrar como Frank But Stevens, he has Down syndrome. pero él tiene síndrome de Down. And so he was actually Así que él testifying en in realidad committee, está testificando al frente de comités, again, saying de nuevo he diciendo had Down syndrome, que él tiene síndrome de his Down, life's worth living. pero que su vida vale la pena vivir. Part of his quote, Y parte de su cita he acknowledges that some people Él just identify reconoce que cierta persona babies that have Down syndrome ha identificado bebés que tienen síndrome de and Down terminate the pregnancy. y ellos terminan el embarazo. He talks about how that's Así the que final solution. él habla de cómo esa es una solución final. And so I'm trying to think of how Y would I do that? yo pienso, ¿cómo yo daría ese testimonio? Suppose I have Digo, something in my genetics. digamos que yo tenga algo en mi genética, Someone had said, no, that's bad. que alguien ha dicho eso está malo, no puedes tenerlo, And they started killing unborn y babies comienzan a matar a bebés que no han nacido, that had that que tienen difference in their esa DNA. diferencia en su ADN. And so I don't know how Así I que would stand there and say, yo no sé "Trust cómo me, I'm happy. I tendría have the una right to be postura alive. y decir yo estoy Don't feliz, kill people." estoy contento de vivir, no maten gente como yo. But that's what he does in his testimony. Imagínese, así que eso es lo que él hace en su testimonio. Es muy poderoso si usted tiene la oportunidad de verlo. Goes on, Continúa, talks about some of the things he's gotten. habla de algunas cosas. But in Pero- this particular quote, En esta cita particular, he talks about él habla de how cómo people with Down syndrome are La gente what he con calls síndrome de the Down. canary in the eugenics coal mine. él le llama que son los canarios en la mina de carbón de eugénicos. And the idea was they Y used to have canaries in coal mines. La idea era que en las minas de carbón tenían canarios, Because the thought was porque el pensamiento that there era were poisonous gases que building si up, habían gases venenosos que estaban aconteciendo alrededor something would happen to the canary y algo le pasaba a un canario before the people. antes de las personas, And so they'd watch the canary. así que observaban al canario They'd give them a warning. y le daban una advertencia a las personas. What he's saying is Lo que él when dice we're aquí dealing with Down syndrome, es que la gente que lidia con síndrome de Down should be a warning about eugenics. debería de estar advirtiendo sobre las eugénicas, Because if we choose porque si to kill all unborn children with Down syndrome, escogemos matar a todos los bebés que no han nacido con síndrome de Down, because that's one thing this year. eso es una cosa que, por cierto, What if there are next year there's 10? digamos que eso sea este año y el otro año hayan 10 diferencias. If we say, well, if a person has Y those si decimos que, genetics, bueno, una persona we should kill them too. deberíamos matarlo también. And then the following year, Y luego el siguiente año, maybe 100. quizás 100. And so what he's saying Así que lo is, que está diciendo this is es, when we're going to make that decision. esto es lo que vamos a hacer con esta decisión. And so Así que now this isn't ahora, new. esto no es nuevo. This is a quote Esta es una cita as a book. It's the most popular de biology textbook. uno in the de United los States. libros de texto de biología en Estados Unidos más famosos o populares, sobre que fue como hace 105 años se está usando, And they're basically saying the same y thing. básicamente están diciendo la misma So cosa. I'll let you go ahead and read it. Dice, si tales personas fuesen animales inferiores, entonces probablemente los mataríamos para prevenir de que ellos se rieguen, se difundan. Y dice, la humanidad no permitirá esto, pero nosotros tenemos el remedio para separar los sexos en asilos y otros lugares y varias maneras de prevenir el matrimonio y las posibilidades de perpetuar tal raza inferior y degenerada. Los remedios de esta clase han sido o se han tratado exitosamente en Europa y ahora están teniendo éxito en el país. And so the only thing that's Así really que changed una cosa que ha cambiado is now we es que at ahora least figured a way that people por lo menos hemos descubierto una forma en que la gente acepta killing certain people. matar ciertas personas. Porque de nuevo,
examen sanguíneo y ADN para poder matar a un bebé que no ha nacido. Así que esta situación se ha vuelto peor. Now that same textbook, Ahora, ese mismo libro de texto, of course, also taught about racism. por cierto, también habla sobre el These racismo. are some very racist Y quotes estas coming son citas muy racistas que van a salir acá. out. This was Pero taught as science esto se enseñaba en in the ciencias United States. en Estados Unidos por décadas. Again, this was the most popular De nuevo, textbook in the uno United de los libros de texto más populares en Estados States. Unidos. I'll let you go ahead and read that quote. Sí, dice, en el tiempo presente existen sobre la tierra 5 razas de variedades del hombre, cada uno diferente uno del otro en instinto, costumbres sociales y a cierto grado en estructura. Estos son el etiopiano, el tipo negro que se origina en África, el malay o raza chocolate dicen acá, de las islas del Pacífico, el indio americano, el mongoliano y la raza amarilla, incluyendo los nativos de China, Japón y los esquimos, y finalmente el más alto de todas las clases, los caucásicos, representados por los habitantes blancos civiles de Europa y América. And so it's Así que 100% wrong. eso es 100% equivocado, Totally fake es totalmente ciencia falsa. science. But think of the impact Pero that had on society. piense el impacto que tuvo esto en la sociedad, Because people, porque la gente, they'll struggle with ellos all luchan kinds of con sins. todo tipo de pecados, But if someone was pero struggling with si racism, alguien lucha con el racismo and then they go y into a school, van a una escuela and that school says, y well, esa no, racism is escuela dice, scientific, no, el racismo es científico, I mean, that's going to make them more digo, likely to be eso racist. va a hacer que sean racistas. And so, remember when we Así talked que, about the third topic, Recuerda cuando hablamos del tercer was the tópico, impact that fake que science era el impacto que tiene la on ciencia society. falsa en la sociedad. well, this is fake science. Esto es ciencia falsa. So you say, well, maybe this was just Así que, a racist usted puede decir que esto solo es that got to where he could publish his science. un racista que publicó and he en was just the only person that did that. una edición y es la única persona que hizo esto. He actually got Pero his ideas from en Charles realidad él sacó sus ideas de Charles Darwin. Darwin. And so these are in Así Charles que Darwin's Descent of estos Man. están en el libro de Charles Darwin de la descendencia del hombre. Usted puede ir a internet y comprar estos libros hoy. You know, Amazon sells, everybody sells En them. Amazon todo el mundo lo vende. And of course, Charles Darwin Por supuesto, Charles Darwin was one of the people fue una de las personas that tried to, que pretend or por lo to make menos the case trató de pretender o hacer el caso that evolution might be que scientific. la evolución puede que sea científica. And so he was así que he's still viewed as one of the promoters, él aún main promoters of evolution. es visto como uno de los prominentes promotores de la evolución. But you can see it was, Pero usted it's fake science. Puede ver que es ciencia But falsa, you can see where that fake science pero led him. usted puede ver a dónde lo llevó esa ciencia And so I'll falsa. apologize in advance Así for this que quote, me disculpo de antemano por esta cita, but this is in his book. pero esto está en su libro. This is what people are reading. Esto es lo que la gente está leyendo. So if you want to go ahead and read it. Dice, en cierto periodo futuro, no muy distante en medida de los siglos, las razas civilizadas del hombre casi ciertamente se exterminarán y se reemplazarán, y las razas salvajes a través del mundo. Y todo al mismo tiempo, los simios antropomórficos no durarán, sin duda alguna serán exterminados. La división entre el hombre y sus aliados más cercanos, cuando ellos sean más amplios, van a intervenir entre el hombre y el estado civilizado, y nosotros esperemos incluso que el caucásico y algún simio inferior como un babún ciertamente en lugar de un hombre negro o australiano como el gorila. Okay, so that's Así que eso es eloquent. elocuente. And when someone's Y trying cuando to alguien present trata something de that's presentar false, algo fake, que es falso, they'll try to be eloquent. tratan de ser elocuentes, But if you think about what pero he cuando just said, usted piensa en lo que él dijo, That's about the most racist statement. esa es una de las declaraciones racistas que cualquiera pudiera hacer, Because he's, porque again, él de nuevo, he was Caucasian. él era caucásico, And so, of course, he's así gonna say que Caucasian por is the supuesto highest. él va a decir que el caucásico es de los más altos, y luego dice que hay that are almost just like apes. otras razas que son como los simios o los gorilas, dice. And so Así que that's where his ahí es I'll just say his donde fake science solo led him. yo diría esta ciencia falsa le llevó. Now, this became very unpopular. Ahora, esto se volvió muy poco in World War popular II. en, And the reason, of course, en la Segunda Guerra Mundial. Se volvió popular en la Segunda Guerra Mundial. from Adolf Hitler, Y from usted Margaret Sanger. podrá imaginar que tenemos aquí una cita de Margaret Sanger y de Adolfo Hitler. And again, it's just, Y de nuevo solo es just showing where this belief led them. muestra a dónde les llevó esa creencia.
Okay, so Así que 3 topics so far. hemos llevado 3 tópicos hasta este punto. We know that the simplest life Sabemos que la vida más simple is vastly more es complicated. bastante más complicada que cualquier cosa que la gente haya creado. We've spent hundreds of billions of dollars Y in biotechnology. gastamos cientos de miles de millones de dólares en biotecnología, laboratorios increíblemente sofisticados, Really smart people, gente muy inteligente, and no one's come close to making y life nadie living se ha acercado a crear vida de material no viviente. And so Así que va en contra de todo lo que se sabe o sabemos de la ciencia. to say it just happened randomly. Decir que pasó al azar It'd be like saying again that sería como decir de nuevo que esa computadora se hizo a sí computer misma arose spontaneously. o que se generó espontáneamente. Second point El segundo punto was that fue que, say we started with digamos, bacteria, comenzamos con una bacteria there's no way y no hay manera that we've found de que hayamos encontrado information to be added to the que bacteria. información se haya añadido a la In other bacteria. words, we tried experiments, En otras palabras, tratamos for example. experimentos, buscamos ejemplos. We've never seen a case. Nunca hemos visto un caso donde información genética fue añadida. And so Así que there's just no scientific no way hay manera científica que encontrásemos que esta to bacteria add genetic information pudo añadir información genética a sí misma eventually turn into all the life that para we see convertirse around us. eventualmente en toda la vida que vemos. And what we see from Y science lo que vemos de la ciencia is the opposite. es lo opuesto. We see information Vemos lost que la by información natural se selection, pierde por la selección natural y mutaciones, or at the very o best, it stays the same, en los mejores casos se mantiene el mismo, but it's never gained. pero nunca se obtiene o se gana. And then the third Y luego el point, tercer why punto this is so important, es por qué esto es importante, we focus on the physical, es porque cuando nos enfocamos en lo and we físico believe this idea of y evolution, creemos en esta idea de la evolución, then at least entonces some people in the past algunas personas en el pasado por lo menos taken that to the extreme, han llevado eso al extremo de decir que some races are better than algunas other races, razas son mejores que otras razas, o algunas personas deberían ser asesinadas genetically not as good as porque no son tan buenos genéticamente como el resto de We saw nosotros. that, starting 105 years ago. Y vimos eso Biotech, probably before that. Comenzando 105 años atrás o probablemente mucho más Certainly antes. saw that in World War II. Así que eso inició la Segunda Guerra Mundial y desafortunadamente vuelve hoy, And with the y recognition con el reconocimiento that the genome is de que el degrading, genoma se está degradando, it might come back even stronger. puede que vuelva incluso más fuerte. Okay, so Así que fourth topic, cuarto tópico, we'll have to y vamos a move tener little que faster, I ir un poco apologize. más rápido en esto, Is related to es fossil record. relacionado al registro fósil. Because again, the title of the Porque talk, de nuevo el título de la charla es una crítica científica de la evolución. and so you try to say, okay, what Así que do people try to claim comenzamos a decir por qué la gente trata de reclamar might be scientific evidence in support que of evolution? hayan evidencias científicas de la evolución. And so one area that's Así talked que about a lot un área de la que se habla mucho is this idea of transitional es form. esta idea de formas In other transicionales. words, the idea if we look at fossils, En otras palabras, si vemos fósiles, maybe sometimes quizás we see, a veces one vemos kind of animal, un tipo de animal changing into another kind of cambiando animal. en otro tipo de animal. And then we Y have to entonces look and see, well, is there any evidence that Tenemos that que happened? ver y decir, bueno, ¿hay evidencia de que eso pasó? And so usually, Así que some usualmente, people say always in the fossil y record, la gente dice que siempre está en el registro fósil, a kind of animal shows up, un tipo de animal aparece and when it shows up, y cuando aparece fully formed, está completamente fully formado, functional. funcional completamente. And you can have an animal here that's Y like that, tiene un animal aquí que es como and an ese, animal here that's y un like animal that. aquí que es como ese, diferente tipo de animal. But you never see, Nunca usted ve la transición. and so the explanation Así que la can be, explicación well, puede ser, bueno, maybe the fossil record isn't complete. quizá el registro fósil no está completo, There's not enough fossils, so no hay un fósil, así que no vemos or esto. maybe things stay O quizá las cosas que son iguales evolution happens really y quickly. la evolución ocurre muy rápido. And so again, Así you que de already nuevo, see there's a lot of what Usted ifs. puede ver que hay muchos y que sí, They're not really scientific. pero realmente no son científicos. No son algo que usted puede revisar en un But laboratorio. again, one at least explore that. Pero de nuevo, por lo menos vamos a explorar eso. And so, for example, Así que, por let's give an ejemplo, example of solo para dar un ejemplo, two ways to look at different fossils. dos formas de ver dos fósiles diferentes. Say you saw a fossil of Digamos a que Yorkie. usted tiene un fósil de un Suppose Yorkie. there are no dogs alive today. ¿Cómo que? There's no dogs alive today. Suponga que no hay perros vivos hoy día, So we found a fossil of a Yorkie, pero encontramos un fósil de un Yorkie, fossil of a Beagle, un fósil de un Beagle fossil of a German Shepherd. y un fósil de un pastor alemán. Well, there are two ways we could look at that. Hay dos maneras de cómo podemos ver We esto. could say, okay, Yorkie
Yorkies Podemos decir, bueno, los Yorkies evolved into Beagles, evolucionaron en they Beagles evolved into German, y evolucionaron en pastores alemanes. or we could say O podemos decir, they're all just dogs, todos solo son perros. and it's variation within a Y kind. es una variación dentro de un mismo And tipo. those are really Y esos two ways to look at son dos maneras de ver las cosas. things. And Y again, de in nuevo, basically all cases, básicamente en todos los casos hoy día, when something has been postulated cuando as a transition, algo se ha postulado de una forma transicional, it turns out to just be variation within a kind. resulta solo ser variación dentro de un mismo tipo. Now I should mention there's always Ahora, yo mencionaría que siempre 5 or 10 hay de 5 a 10 fósiles por ahí afuera que la gente aún debating. está debatiendo, But if we go back pero si and volvemos look at, well, what were they debating y 20 vemos years ago? de qué estaban debatiendo 20 años Again, atrás, in all those cases, todos esos casos de nuevo, it's turned out it wasn't a transition. resulta que no era una forma transicional, Just variation. solo es una variación dentro del mismo tipo. I have a couple of quotes. Tengo un par de These are citas from people that are generally in favor of evolution. y esta es gente que generalmente está a favor de la evolución, solo tratan de presionar lo que piensan. But this was an individual. Pero este fue un individuo And he actually wrote y a él book en realidad escribió un libro about evolution. sobre la evolución, But he didn't put any transition pero forms. él no puso formas transicionales en él. And so Así the que editors of his Los book editores de su libro asked him, well, why don't you put some examples of evolution? le pidieron, ¿por qué no pones ejemplos de la evolución ahí? And so this was his quote. Y esta fue su cita. I'm sorry, this was his quote. Perdón, esta fue su cita aquí. Yo estoy de acuerdo completamente en sus comentarios de la falta de ilustración directa de transiciones evolucionarias en mi libro. Y si yo supiera de algún fósil o uno viviente, ciertamente lo hubiera incluido. Ustedes sugieren que un artista debe ser utilizado para visualizar tales transformaciones, pero ¿de dónde él sacaría la información? Honestamente yo no podría proveerlo, y si yo fuese a dejarlo a una licencia artística, ¿acaso eso no engañaría al lector? And so as a scientist, Así yeah, que, I respect that he would do Como científico yo respeto que él hiciera esto. that. And even if I might disagree with him on some E incluso, aunque yo estoy en desacuerdo con él, en ciertos puntos esto es ciencia verdadera. in other words, he's saying, no, this is En the otras data. palabras, él dice, no, estos son los datos, esta es la evidencia, esto es lo que ve en mi libro. Now, most books today, Ahora la mayoría de libros you hoy have artistic sí tienen renderings. algunas They have hypothetical transitional y forms. ilustraciones artísticas o tienen formas transicionales hipotéticas, But most of them also pero la mayoría de ellos still in también the fine print aún están en la or by impresión. using colors. En la impresión o utilizan para no usar colores, This is an actual fossil. para decir que es un fósil natural. And here's an idea Y how aquí hay maybe this fossil turned into this, una this idea- kind of animal turned into that kind of animal. Y aquí hay una idea de cómo un animal se convirtió en esta clase de And animal. at least let the reader know that Y these are just artistic. This hay is que- just something that people are hypothesizing, Ellos no dejan saber de que esto solo es el libro haciendo even hipótesis, though there's no fossil. a pesar de que no hay evidencia de fósiles. But what I'm afraid is, Pero lo que temo 20 years from now, es que 20 años de ahora they might just leave that out. ellos hayan dejado eso por ahí. They'll pick up a book Así que agarran un libro and we'll have no idea what's real. y no tienen idea de qué es real y qué ha sido inventado. So that's, Así but anyway, que, this was a pero good quote de cualquier here. modo fue una buena cita esta aquí. And he also points out, Y también señala he says in his field of Dice en su- paleontology, en it's a different su- author. This is David Pilbeam. campo de paleantropología, este es David Pilbeam. Go ahead and read the quote. Dice, yo también estoy al tanto del hecho de que por lo menos en mi propio tema de paleantropología, la teoría pesadamente influenciada por ideas implícitas casi siempre domina los datos. Ideas que están totalmente irrelacionadas a los fósiles actuales que han dominado la teoría de constituyentes, la cual cambian fuertemente la influencia en que los fósiles son interpretados. And so what he's saying is, Lo que él dice aquí es que hay una persona en un campo o una persona, en las creencias de una persona, something happened, que si algo ocurre en el registro fósil, which would usually be like, well, they usualmente believe this kind of va a animal ser turned que into ellos that kind of animal. dicen, este animal se convirtió en este tipo de animal. Then when they find a fossil, Cuando encuentran un fósil ellos they'll interpret it accordingly. lo interpretan de acuerdo a So eso. I'll give some examples. Así que les doy algunos And they ejemplos. might seem ridiculous Y puede que now, se vean ridículos ahora, but at the time they had a huge pero impact. en el tiempo que fueron tuvieron un impacto enorme. Okay, so this was Nebraska man. Este es el hombre de Nebraska. And what they did, Y lo que hicieron, a person found a tooth. una persona encontró un This diente. is in the United States, in the state Esto of Nebraska. es en Estados Unidos, en el estado de Nebraska. And
Y at this time, there was en este this tiempo huge, había idea una idea enorme trying to say that apes turned into humans. para decir que los simios se convirtieron en humanos. Okay, so that's the paradigm. Así que ese es el We're paradigma. trying to show that apes turned into humans. Tratamos de mostrar que los simios se convirtieron en humanos. Así que enviaron este diente Out to be interpreted, para que fuese to the American interpretado Museum of Natural History. para el Museo Histórico, el Museo Americano de Historia Nacional, And they say that tooth's human. y dijeron, este diente es humano. Okay, and so then, of course, everybody's imagination goes wild. Y como la imaginación de todos se torna salvaje, So you have a tooth, tienen un diente, un diente. but we know what Nebraska man looked like. Pero ya, con eso ya sabemos hasta cómo se ve el hombre en Nebraska. Okay, that's pretty Bien, good. eso está muy bien. We know what his wife looked like. Sabemos hasta cómo se ve su esposa. Okay. Bien, We know what sabemos weapons he qué tipo de armas utiliza. we know what lifestyle. Sabemos hasta qué ganado tiene. And so again, it was just that was De nuevo, because that was the paradigm. We're porque trying to show apes. ese era el paradigma. Tratamos de enseñar cómo los simios se convirtieron en humanos. Now I mentioned it only lasted from 1922 to 1927. Ahora mencioné de este hombre en Nebraska, fue dado en 1922 a 1927, But it was very important pero fue muy because importante in 1925 porque en was when 1925 the United States fue cuando decided, Estados Unidos well, decidió, it's okay to at least present the idea al menos está bien presentar la idea, that apes turned into humans. que los simios se convierten en humanos. And this was evident. Y esta era evidencia. Esto era decir, así es como sabemos que los simios se convirtieron en humanos. But it turns out they Pero found resulta que encontraron otro diente with bones next to it. y con huesos al lado de él. And Nebraska Y man el hombre wasn't a man Nebraska at all. o Nebraskamán no era un hombre para nada, He's an extinct era un pig. cerdo extinto, Okay, literally not literalmente nothing human. nada humano. Nothing in that picture is Nada en esa imagen es correcto. the tooth was from a pig. El diente era de un cerdo. Okay? But think Bien, of pero how many piense, people were led piense astray by that. cuánta gente fue engañada por eso. But it's all because Pero todo es the porque fossils are being los interpreted, fósiles son interpretados according to what people de acuerdo a lo que la gente quiere ver. now there was also, Ahora, también we'll hay, go back, we'll talk a little bit more y about that. vamos a volver y hablar de esto de los simios convirtiéndose en humanos, There was also pero this idea también estuvo esta idea that de que dinosaurs los dinosaurios turned into birds. se convirtieron en aves. And so this was really Y popular esto maybe, fue 20 muy years popular ago. quizás hace 20 años atrás. And so Entonces, you can imagine usted there's se all this imagina pressure. cómo estaba toda esta presión fossil was formed. de que cuando un fósil se formaba, Say, well, that fossil decir ese fósil showing dinosaurs turned into birds. muestra que dinosaurios se convirtieron en aves. This was, Así this que was actually the- esto fue en a realidad magazine in the United States, una, National Geographic. una revista americana de Estados Unidos que se llama National Geographic. Anyone ever hear that? ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Okay, so it's called National Geographic. Así que se le llama This is National the cover Geographic. story. Y esta es la portada de la historia. They called it Feathers for T-Rex. Y le llaman plumas para el And T-Rex. they said they, Y dicen they had proof que tienen prueba that que they found this fossil encontraron este that fósil dinosaurs turned into birds. de dinosaurios convirtiéndose en aves. And this fossil was Y displayed este at the fósil National Geographic fue Explorer presentado en el Salón Explorador de National Geographic 110,000 people saw it. y la vieron 110,000 personas lo vieron y mayormente eran niños. But in January 2000, Pero en enero del 2000 is admitted to be a fraud. se admitió que era un fraude. And a similar fraudulent Y fossil been published in Nature, También another magazine. se publicó que fue un fósil fraudulento en otra revista unos cuantos meses Now, it's antes. important. It wasn't National Geographic that did the fraud, Ahora, es importante que fue National Geographic, no fue National Geographic que hizo el fraude, but what they had done pero lo que habían is hecho they'd gone to a very poor area of the world, es que fueron a un área muy pobre del mundo and they offered a huge sum of money. y ofrecieron una enorme suma de dinero. It counts as $80,000 Ofrecieron $80,000 for anyone that para cualquiera show que quisiera mostrar o que proveyese evidencia the dinosaurs turned into que los birds. dinosaurios se convirtieron en aves. Okay, so first of all, that's really bad science. Bueno, primero que todo es muy mala Again, ciencia, they're trying to say, porque están tratando de decir, te vamos a pagar para mostrar evidencia que muestre we're esto. looking for evidence on this No topic, solo buscamos evidencia sobre este but we tópico, want evidence that shows pero exactly queremos evidencia que muestre exactamente this. esto. Okay, so say it's $80,000 Así que digamos que son $80,000 and you're in a part of the world y usted está en una where parte del maybe mundo the average family makes donde $10 a month. digamos que la familia promedio hace $10 por mes. Temptation? ¿Tentación? Okay, yeah. And so, Sí, entonces, and so that's así basically que what eso es happened. básicamente lo que aconteció.
took the head and the body, tomaron la cabeza y el cuerpo de un ave and they had dinosaur fossils in y the tenían fósiles de dinosaurios en el área. area. Effectively just stuck the tail of the Y dinosaur. efectivamente le pusieron la cola del dinosaurio en la cabeza y el cuerpo de un ave They saw the fossil, y vieron el fósil. and then Y luego, because that's what the editors wanted to debido a que eso era lo que los editores querían ver, they put it on display. lo pusieron en presentación Everybody, hey, this is proof. y dijeron esto es prueba. And so it's really Así embarrassing que to es muy avergonzante para them. ellos. So another person Así that que tends to believe in evolution otra is persona que George tiende a creer en historias de la evolución también, Olson. He was the curator of birds at the National Museum of Natural History. That's the Smithsonian in the United States. I'm sorry, I got lost. Oh, okay. So it's Storrs Olson. Así his que name, su nombre era Olson, and he was the curator Storsul of birds Olson, y for the National Museum of Natural History. él era curador de aves en el Museo Nacional de Historia. So probably the national expert. Así que era el experto nacional. And he basically Y said that básicamente él dijo that's que nonsense. Yeah. era ilógico, usted sabe. You could read the quote if you want to. Ya. Dice, la idea de que dinosaurios emplumados y el terópodo, el origen del terópodo de las aves está siendo activamente promulgado por una cadre de científicos celosos actuando en concierto con ciertos editores de Nature, que es una revista, y National Geographic, quienes ellos mismos se han vuelto pronunciados y altamente están basados en prosélitos de esta fe. La verdad y cuidadosamente científica y cuidadosamente científico por el peso de la evidencia ha sido entre las primeras casualidades de su programa, la cual ahora rápidamente se está volviendo uno de los fraudes o engaños científicos más grandes de nuestra era. And so he wrote that Así que before, él escribió eso was admitted antes to be a fraud. de que se admitiera que fuera un fraude, but he just said this isn't science. pero él dice esto está en ciencia. He might believe in evolution. Y I él don't pueda know if que he does creyese en or la not. evolución, yo no sé si lo hacía. But he's at least honest Pero enough to say, él es honesto para decir, esto no es ciencia, no deberían de creer en esto. Evolution needs to stand La- or fall based on real science. La evolución debe de permanecer incólume o debe de caer dependiendo de la ciencia. And of course they were called out even Y in the ellos- USA Today. Incluso le llaman así a USA Today, It's a very popular es newspaper in the un United States. periódico muy popular en Estados Unidos. Even the front page of that Incluso la página frontal said, decía que acknowledges a fraud, how era un embarrassed fraude, everybody que was. estaban avergonzados todos. But the point Pero we should also el make, punto que debemos hacer, again, because this is a scientific critique of porque evolution, de nuevo esta es una crítica científica de la evolución, is there some way we Bueno, can use real science ¿hay algún lugar en que podamos utilizar la ciencia real para determinar si los dinosaurios se convirtieron en aves? and of course we can if we Y think por about supuesto, si pensamos en eso, sí for podemos. a dinosaur to turn into a bird, Para que un dinosaurio se convierta en un all ave, kinds of things would have to todo tipo de cosas tendrían que pasar. the respiratory system would have El sistema respiratorio tendría que the cambiar, bones would have los huesos tendrían que cambiar. many things would ¿Sabe? Muchas cosas, have huge changes. enormes cambios, But we could just pick on the pero feathers. podemos meternos con las plumas. For Así a que dinosaur to turn para into que a bird, un dinosaurio se convierta en un ave, somehow scales de alguna manera las escamas tendrían que convertirse en plumas. and so what Así all que- would have to happen? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Well, a scale is just Bueno, a fold of skin. La escama es solo una cobertura o una capa de piel. A feather actually originates in follicles below the skin. Y en realidad las plumas se originan en folículos que están debajo de la piel. Así que es un cambio genético enorme. When we ¿Sabe? talked about before, Cuando where does the hablamos information de come from? dónde viene la información, But how can you even postulate pero that change cómo happens? postular que ocurre ese cambio. The proteins and Las scales and feathers are proteínas different. y las escamas de las plumas, y las plumas son muy diferentes. Así que proteínas muy diferentes. When you look at a Cuando feather, usted ve una pluma incredibly complicated. increíblemente A complicada, feather, you might just look at it casually. una pluma usted la ve casualmente y usted dice, ay, qué bonita. But for a feather to Pero function, para que funcione la pluma, barbs and barbules, hooks, tiene que tener all kinds. válvulas y enganches y todo tipo de estructura fina que usted puede ver. So again, how did that Así que, ¿cómo puede ocurrir eso? So from true science, Así que de la ciencia verdadera sabemos que los dinosaurios no se pudieron convertir en pájaros o aves. and so we don't have to Así look que at, no tenemos just look at que, some bone solo tenemos que ver algunos fragmentos de hueso fake fossils. o fósiles falsos Try to pretend maybe y that happened. no podemos pretender que eso ocurrió. We can go into the lab, Podemos ir al we can laboratorio, study things, podemos estudiar las we can apply cosas, science, we know aplicamos la that ciencia y that's going to sabemos que happen. eso no va a pasar. I'll mention another one just because it's a Mencionaré otro solo porque It's around a lot. This idea está that- por ahí.
Land animals turned into whales. Esta es la idea de que animales terrestres se convirtieron en ballenas. And this was a lot like Y esto fue mucho como what we talked about lo with que Nebraska. hablamos con el hombre en Nebraska. What was found Lo que se encontró was this skull over here. fue esta calavera que está But the aquí. whole skull wasn't found, Pero la calavera no fue encontrada just the shaded regions. solo las regiones que usted ve que están sombreadas. And so the artist, Así que el artista the person that o was la persona que promoting this estaba idea promoviendo esta idea said obviously dijo from que obviamente that, de eso we know the animal must have looked sabemos que el animal se ve así, dijeron. okay. Bien, So this is what was found. así que esto es lo que se encontró. From finding that, Al encontrar eso, obviously obviamente the animal must look like el animal se supone que sea así. that. Of course, again, it's just made Por up. supuesto, eso es inventado. Again, true Y de science, nuevo la ciencia verdadera it refuted this. refutó esto. The advancement in true Y science, en los they found avances, another skull, porque encontraron otra calavera, but they found the pero rest encontraron el resto del animal. of the animal. And so again, this Así que de skull, nuevo esta calavera looking like that, no probably pudo looks verse así, like sino that. probablemente se veía como algo así. An extinct land mammal. Un animal terrestre ya extinto. Now, a lot of other examples. Ahora, we muchos could otros give, ejemplos que podemos dar, but I want to talk about pero quiero hablar sobre Lucy, because Lucy porque is Lucy one that is, for es whatever reason, uno is que hanging por in cualquier there. razón está por ahí, anda por ahí. Lucy's an Y Australopithecine. Lucy es un, what's the name, sorry? Oh, Australopithecine is the type of animal. Yeah, el término del animal es un astralopithecine, así que For whatever reason, por cualquier razón there have been these attempts están estos to intentos try to, de tratar make de Lucy into a transitional convertir a Lucy en una forma transicional. form. So, Así often que what's done, lo que se hace a menudo is they take a, es que a statue, say a mannequin like you'd find se at a toma department una store, estatua como la de un maniquí que usted encuentra en una tienda de un departamento de una tienda and just put some hair y on usted it, le pone cabello and then put the head of an ape y on le top, ponen la cabeza de un simio encima and they'll say, well, this is Lucy. y dicen, bueno, esto es Lucy. But we have enough fossils Pero tenemos, to know that doesn't look anything at all like tenemos suficientes fósiles para saber que no se veía así para nada Lucy. And so one of the keys here Así que una de las claves is we aquí know the feet es que sabemos que los pies don't look at all human. no se ven para nada humanos. But when you look at these Pero cuando mannequins, usted ve estas cosas, they always try to estos, put human feet estos maniquíes, ellos tratan de ponerle pies humanos. So, if we Así read que through some of the quotes, some of the discussion, alguna de nuestra plática, para leer algunas de las citas, people know that's false. la gente sabe que eso es falso, But in this case, pero en they'll say, este "Well, we're not caso gonna change our dice, displays vamos a cambiar las presentaciones because it gives the impression porque we want to give." da la impresión que quiere In other dar. words, it gives this impression that apes turn into En pocas palabras, da la impresión que simios se convierten en So humanos. this was from about 15 Así years que ago. esto fue como de 15 años atrás. And you can see, Y usted some puede of the ver, discussion. hay discusión, Talks about various solo views that habla have de these false diferentes usos de cómo se presentó falsamente en otros lugares. But if you were to Pero si usted look at the fossil ve el fósil y reconstruct usted sabe, the fossil reconstruye el fósil way, fossils are truly reconstructed. y el fósil está completamente reconstruido, Well, that's what Lucy would look like. así se vería Lucy. And so, again, Entonces, it's a really de nuevo es interesting ape, un simio muy interesante, but again has pero de nuevo nothing to do with no convincing a tiene person nada that que they turned ver into human. con convencer a una persona que los simios se convirtieron en So that was humanos. about 15 years Así que ago. eso fue 15 años atrás. But they recently Pero updated the recientemente actualizaron una It's one exhibición of the Smithsonian en museums. uno de estos museos misonianos. And people know this is what Lucy looked Y like, la gente ya notó cómo se ve Lucy, but they still try to make pero it aún human. tratan de hacerlo humano. Now, Ahora, one of the things interesting, you can't see una de las it well cosas on this, interesantes, screen, no se puede ver bien en esta pantalla, but they picked one specimen, pero toman un espécimen and all they found were y the brown todo lo que portions encontraron of that fossil. fueron las secciones cafés de ese fósil. And so very little, Así que- very few bones found. Encontraron muy pocos huesos I mean, it was more than just a single y tooth. es más que solo un diente, But digo, again, it was very pero aún few bones. eran unos cuantos huesos. They had to change the shape Tenían of the que pelvis cambiar la forma del pelvis to make it look like a human's para pelvis. hacerle ver como un pelvis humano en lugar de un pelvis de simio. There was a special done Ahora- by PBS about 20 years ago. Ahora fue hecho había un hueso especial hecho por PBS hace un par de años And they atrás. say since we know Y dijeron, Lucy was turning into a human, sabemos que Lucy se está convirtiendo en un we humano. find the pelvis of the ape Encontramos el pelvis del simio and it looks like an ape. y se ve como el pelvis de un So it can't simio. really walk upright. Así que realmente no puede andar rectamente. Así que literalmente en este video Say what must have happened dicen debió haber pasado. was maybe a deer stepped on the Lo que debió haber pasado es que quizá
un venado se paró en el pelvis y rompió todos los huesos. And then they came back Y together. entonces se juntaron, dice, y lo fosilizaron They looked like the pelvis y of se a ve baby, como el pelvis de un simio, but it was really a pelvis pero of a realmente era el pelvis de un humano. baby. And you're watching Y this. usted está viendo en la televisión esto y usted dice, tienen que estar bromeando, hombre. Pero aún utilizan Lucy could switch it para up, right, which- hacerlo ver como que Lucy se tiene una postura rectilínea. And then the other thing that they do admit Y la otra cosa que sí admiten is they say they reconstructed es que dice the skeleton que reconstruyeron este esqueleto using knowledge of human anatomy. utilizando conocimiento de anatomía humana. So what's the assumption Así that they que, made? ¿cuál es la asunción que hicieron? They're using knowledge of human Utilizan anatomy conocimiento de anatomía to humana try to make this skeleton. para tratar de hacer el esqueleto, So they're already assuming así que ya asumen that that's an ape is que trying to turn into a ese human. simio se está tratando de convertir en humano. You see the Usted I ve, mean, digo, if I was trying to reconstruct a si rabbit, yo intentase reconstruir un conejo and I said I reconstructed this rabbit y dijera, yo reconstruí este fósil de conejo using a knowledge of human anatomy, utilizando conocimiento de anatomía humana, what do you think the rabbit's going to look like? ¿cómo usted piensa que se vería el conejo? I don't know. Yo no But sé, it's not gonna be wrong. pero yo puedo estar equivocado porque trato de hacerlo ver humano. And that's what they did with Y eso es lo que the hicieron fossil. con este fósil en particular. Then you'll notice Luego usted notará they que admit ellos the admiten feet look que like apes. los pies se ven como de simios, Even in the fossil, pero incluso en el they fósil make the ape look more hacen que el like simio the se vea actual como fossils más show. humano de como mostraría realmente el fósil real. And then the rest of the exhibit, Y el resto de la exhibición it gets even worse. se pone peor. So now you notice Así they que have a ahora spotlight on the nota foot. que tiene en el pie, It really looks just like a person with realmente se ve longer como toes. en los dedos del pie de una persona In reality, the entire foot y literalmente it's an ape's foot. el pie entero es un pie de un simio. So, just like you'd see an ape that climbs trees. Los dedos de los pies se ven curvados, pero realmente, porque eso es lo que utilizan para colgarse los árboles, pero así hicieron el pie. And then you start seeing other things. Y usted comienza a ver otras cosas, como las expresiones faciales. And so I Así understand que how artists do this, yo no sé cómo los artistas hacen esto, but that kind of looks like a human face. pero se ve como la expresión facial de un humano. Yeah, if you go back to Y here, si usted va aquí, that looks a little bit bueno, human. eso se ve un poco But a lot of the como Lucy humano. statues, they'll have this human Pero facial expression. las estatuas de Lucy se ven como con expresiones faciales. Then it gets even worse. Y You go ahora to se the pone exhibit. peor porque usted pasa por toda esta exhibición. So what do you Y think is usted, trying to be implied ¿qué there? es lo que se trata de implicar ahí? Well, the apes, they're thinking just like Bueno, we do. los simios piensan, they're bueno, worried about the ¿qué vamos a exam they've hacer? got Monday. Está preocupado por qué va a ser el lunes. Yeah, I mean, Usted yeah, sabe, yeah, they're just like people. Yeah, es como they see that. personas, usted puede ver eso ahí. And then this Y is luego, even funnier. este es incluso más gracioso. Now they show the ape Y walking muestran like que a está human. caminando el simio como humano. The feet in this picture are just like a human. Incluso los pies están dibujados Even though como they humanos, admit it, a pesar de que people like admiten humans. que la gente, están admitiendo que los simios se convierten en But humanos. I love this look. Pero mire la mirada, Yeah, it's kind of like está como que she's looking over at this other. ella está viendo este, Yeah, hey, hey, you guys want to come over to dinner tonight? ¿quiere venir para cenar esta noche? Yeah, I mean, Usted sabe, it looks like se ve they're como trying to que make it fully human. So it's- completamente humano. so it's fake Así que science. es ciencia falsa. But that's, Pero- that's in a current, that exhibit was probably put in a year Eso es lo que ponen en una exhibición y lo pusieron hace un año atrás. going on, and it has Así a que tremendous aún impact. continúa y tiene un impacto I tremendo. took this picture because I was in this museum, very crowded museum, it's very entertaining. Yo tomé esta foto en un museo porque estaba muy concurrido este museo, There's at least 5 children in this. pero noté estos 5 niños que están en la And they're imagen. gonna be reading this Y ellos and van a estar they'll think it's all leyendo y piensan que todo esto son hechos. fact. It's a fairy tale. Y digo, es un cuento de hadas, pero ellos creen otros cuentos de hadas. Y ellos van a crecer pensando en esas So cosas. it has a Así huge que impact. tiene un impacto enorme. Okay, so that's fossil. Bien, Now así can que I talk esos a son little fósiles. about Ahora the universe? vamos a hablar un poco sobre el I know universo. we're running low on Yo time. sé que ya se nos está acabando el tiempo. So the main point Así on the que el universe punto principal del universo is we know very little about it. es que sabemos muy poco de él. And we had Y these theories, tenemos estas teorías and we started y comenzamos a notar que hay problemas con estas teorías. back in the 1970s. Muy tiempo atrás, en los años 70, And by problems, y por I mean problemas, the theory would predict one thing, me refiero a que la teoría predice una cosa, and our observations would Y show nuestras- something totally different. observaciones muestran algo totalmente diferente. Así que nuestras observaciones contradicen lo que la teoría diría. So in the 1970s, Así que en los años 70 there's too big of a conflict. hay un conflicto demasiado So grande. We basically made up something called dark matter.
básicamente inventamos algo que se llama energía oscura and we made up something called dark energy. e hicimos algo que se llama materia oscura y energía oscura. And when we Y made them up, cuando las inventamos, we had to say 50% of the universe tuvimos, composed of these two things that we just tuvimos made up. que decir que el 50% del universo estaba compuesto de estas dos cosas inventadas. So the observations wouldn't Las observaciones contradict the theory. contradecían de una forma fallida las teorías. But it's gotten worse. Pero se puso peor. Again, science has advanced. De nuevo, la ciencia avanzó. Now 96% Y ahora of the el 96% del universo universe has to be made up. tiene que ser inventado. Dark matter, Es dark materia energy. oscura, energía oscura. This is a quote from a Esta former es NASA administrator, una Mike Griffin. cita de un antiguo administrador de la NASA, Mike Griffin. Dice, ¿cuál es el valor de descubrir que el 95% del universo consiste en energía oscura, en materia oscura? El término para las cosas que nosotros aún no sabemos qué significa, pero que ellos inventan 95% de nuestro universo. So, a Así que, benefit of working for NASA, Un beneficio de trabajar para la NASA, yo le envié un correo electrónico a él y él es un trabajador que trabaja muy arduamente email at about midnight, y le envié como un correo electrónico a la medianoche and literally within 30 y minutes, he literalmente responded. en 30 minutos me respondió. But the gist of the Pero email exchange, solo el gesto del intercambio, if we know nothing about them, bueno, si no sabemos nada de how estas, do we know they make up 95%? ¿cómo sabemos que componen el 95% del universo? And he was saying, well, for Y the él Big Bang decía, to work, bueno, para el Big Bang funcionó, they have to. tiene que funcionar. In other words, if they En don't otras make up palabras, 95% of the universe, the Big Bang doesn't work. Si no inventan esta 97% del universo, no funciona el Big Bang y estábamos intercambiando. But you see, Pero this isn't scientific, usted ve que esto no es científico. because Porque one way to think una about forma de pensar en eso it is right now, es que justo ahora dark matter and dark energy can have any property la desired. materia, la materia oscura y la energía oscura puede tener cualquier propiedad que se We have quiera. inflation, we have dark Tenemos flow, dark light, have all kinds of things. Inflación, flujo oscuro, cualquier cosa que se pueda inventar. So, yeah, we've been talking Así for que a while. hemos estado hablando por algo de tiempo. Así que siempre es gracioso hacer algo de You ever get a matemática. little sleepy and so you say, I'm going to do some math. Yo he visto que están durmiendo, así que vamos a hacer matemáticas para que se despierten. Right? ¿Está bien? Okay, yeah, right, yeah, Ok, okay. está bien. And so Así que so the question would be, la pregunta sería, if x plus y is si 100, x más y es 100, what's x equal? ¿a qué iguala x Give me entonces? a number. Solo deme un número. ¿Qué representaría You're y? too fancy. Usted fue muy elaborado, muy complicado. Say you say 20, Diga 20. 20, you're 20 absolutely right. está en lo correcto. X is 20, y is 80. X es 20 y y es 80 y ya. Say you said x is 10. Digamos que usted diga que x es 10. Absolutely right. Es absolutamente correcto. 10, y is 90. Porque x más y, particular example. ¿Ah? 9 plus 1, that'll be a particular example. Exactamente. Say I decide, well, Así que- I come back next year. Así que yo decido, bueno, vengo el siguiente año Oh boy, we want the answer to be 200. y yo digo, ay hombre, queremos que la respuesta sea 200. Great. Pero Because 20 is still the right answer. hay buenas noticias porque 20 siempre es la respuesta correcta. Because now I just Porque say that ahora X is solo 20, digo que x es y is 180. 20 y The answer is 200. y es 180, así que la respuesta es 200. Exactly what I want. Exactamente lo que quiero. So it's perfect. Así que perfecto. And Bueno, so así that's que what we're doing. eso es lo que hacemos with the Big Bang. con el Big Bang. We have our observations. Tenemos nuestras observaciones, That would be like X. que serían como X, And it doesn't matter what y those observations no importa are. cuáles sean estas Because observaciones, if I can make up fudge porque si factors, puedo inventar factores in other words, if I can make up mañosos, dark matter, dark energy, o si inflation, invento energía oscura, inflación, energía oscura, it doesn't matter what those observations no are. importa cuáles sean esas I can observaciones, pretend any observation puedo pretender que cualquier tipo de observaciones support any theory I want. apoyen cualquier teoría que yo quiera. And so, Así que scientists have noticed los this. científicos han notado esto, And so this is y esto es a quote. una cita, Sorry. This is a quote esta es from, una cita de scientists. un científico. And this is available at cosmology. Está disponible en cosmologystatement.org. Dice, hoy día el Big Bang descansa en un número creciente de entidades hipotéticas, cosas que nunca hemos observado, inflación, materia oscura, energía oscura, son los ejemplos más prominentes. Sin ellos, habrían contradicciones fatales entre las observaciones hechas por astrónomos y las predicciones de la teoría del Big Bang. Si ningún otro campo de la física tuviese este recurso continuo de nuevos objetos hipotéticos que fuese aceptado como traer la brecha entre la teoría y la observación, en efecto, por lo menos
surgirían preguntas sobre la validez de la teoría subyacente. And so, Así and que, it goes on, y continúa, but what it's really saying pero lo is que these está are all diciendo scientists, es que again, different backgrounds, son científicos todos estos de un trasfondo professors at diferente universities, national laboratories, que estudian en universidades sofisticadas, laboratorios nacionales. they're also saying this isn't a scientific Pero theory. ellos están diciendo hoy día que ya no es una teoría científica. Quizá tengan sus But teorías, they're saying this isn't scientific. pero dicen que esto ya no es científico. And so we'll say Así there que are many other theories over there. Diríamos que hay por ahí muchas otras teorías por allá afuera. And there are Y theories hay teorías that eliminate the need que for dark eliminan energy. la necesidad de energía oscura, But they're rejected pero han rechazado because they require the Earth estas to be in a special location. porque requiere que la Tierra esté en una ubicación especial. Fake science, Así que recuerda cuando hablamos real science. de cómo la ciencia falsa no va de acuerdo con la ciencia verdadera. So why couldn't the Earth be in a special ¿Por location? qué la Tierra no pudiese estar en una ubicación In other words, we have especial? to make up 73% of the universe. En otras palabras, inventan 73% del I universo. can get rid of that need Me puedo deshacer de eso by putting the Earth in a special location. al poner la Tierra en una ubicación especial. Why can't it be in a special ¿Por qué no puede estar en una ubicación especial? Well, there's no scientific reason. No hay razón That científica. would be huge scientific Para mí, knowledge. eso sería conocimiento We know científico where the enorme. Earth is, and we get rid of the 73% of the universe that we had to make up. Decir, nos deshacemos del 73% de universo que inventamos. But again, this goes back to. Pero eso in this vuelve, case, it is atheist. y en este caso sí es ateo. They say, Dicen, well, for atheism to be bueno, true, para que sea verdad el ateísmo, we can't be any place special. no podemos estar en ningún lugar especial. Tiene que ser al azar. So they've gained enough influence Así que han ganado suficiente to influencia be able to para ser capaces de certain ideas from being promover ciertas ideas de ser una teoría. And again, that's a huge step Y de back nuevo, in science. eso es un paso atrás de la ciencia. And then it turns out while we're just briefly talking about religion, Y resulta que mientras hablamos brevemente de la religión, if the Earth was, si was near the center, la Tierra estuviese en el centro del universo, it would provide a very good explanation proveería una muy buena for explicación why the universe de appears por the way it qué does el universo aparece de la forma que es, from an Earth that's a few thousand years old. de una Tierra que solo tiene unos cuantos miles de And años. that's something we could talk about Y eso es in algo que question podemos and answer hablar if we want. en el tiempo de periodo de preguntas y respuestas. Voy a tratar de terminar en unos minutos porque quiero terminar ya los tópicos a las 7:30. Just a couple more points on this. Solo un par de cosas sobre If you go esto. on Wikipedia, Si usted va a Wikipedia, there's an article hay un artículo that'll say they know que that the age dice of the que universe ellos is saben five significant digits. que la edad de la Tierra son 5 dígitos insignificantes And they'll explain why. y explican el por qué. But then Pero if you luego, look at the si actual usted ve literature, la literatura Wikipedia actual, is saying, creo que Wikipedia dice 13.781 billion years old. que son 13.681 mil millones de años. But what's coming out in the Pero actual lo que literature sale en la literatura actual is they're saying no. es que dicen no. We think it's much younger. Pensamos que es mucho más joven la Tierra que eso. In fact, we have really no De idea how hecho, old the universe no is. tenemos idea de cuántos años tiene el So universo. this is an exciting area. Así que este es un área interesante, emocionante, changing so fast. porque cambia tan rápido. That whole idea that we Y know toda how the esa idea de que sabemos cómo es el universo, basado en la observación, está siendo cuestionada. And so again, I would say Así que no, yo diría we need to que be able to pursue truth, tenemos que perseguir tras la ciencia la verdad, and that's very important. y eso es muy importante. There are some Hay algunas kind of absurd como implications of the Big Bang. implicaciones absurdas del Big Bang. One is now it's popular to say Una there's a de las universe generator más populares es que hay un generador de universos que anda generando por ahí una cantidad incontable de universos. Eso no es científico. that's just an appeal to Solo es false God. una apelación a un Dios falso. And then Y they also run into a problem también called Boltzmann han brain. entrado en un problema que se llama cerebros Boltzmann. And really all they're saying Y is todo lo que dicen es, if a universe si could just pop into un universo explota en existencia, it's much more es likely mucho más posible that a brain would just que pop. un cerebro reviente en existencia. And so that leads them to this problem called Así Boltzmann brain. que tienen este asunto que se le llama cerebros Boltzmann. Literally get funded to study Y literalmente es gracioso estudiar esto, where they say the probability donde dice que la probabilidad to 100% a 100% that none of us are actually here es que ninguno de nosotros está aquí and that we're just brains y que that solo popped out of somos the chaos, cerebros que han reventado en el caos and we just think we're here. y que solo pensamos que estamos We think aquí. we had a childhood. Pensamos que tuvimos una niñez y todo es parte de la imaginación. Usted sabe. Realmente muy extraño, pero realmente hay gente que no cree. Usted no lo cree, ¿verdad? Just search under Boltzmann brain. Dice, esta es la teoría de los cerebros Boltzmann.
Okay, so we won't Así get que to talk about no vamos a llegar a hablar de la datación radiométrica y mucha gente le parece divertido el carbono 14, pero vamos a hablar de eso. Eso sería una discusión mucho más larga. Pero todo lo que sí diré, que con la datación radiométrica it all depends on the assumption. todo depende de la presunción. All we can measure are things like Porque traces of isotopes. lo único que podemos medir es, por ejemplo, las proporciones de un isótopo y ver si son muy precisas. But to obtain a Pero date, para obtener una fecha we have to make a lot of assumptions. tenemos que hacer muchas presunciones. Y hay evidencias fuertes de que las asunciones son muy malas. And we can talk more things Y like the fact there's still carbon. Podríamos hablar mucho de que hay mucho carbono 14 en el ambiente o el hecho de que diferentes métodos de datación Significantly different dates. van a obtener fechas diferentemente significantes para el mismo elemento, A lot of helium left in the o que earth, hay mucho helio que queda en la a Tierra, lot of helium in mucho helio, crystals, crystals or y minerals. los cristales minerales. All indicate Todo indica that there was probably a lot of que radioactive decay, probablemente hubo una decadencia de radioactividad, but it had to happen. pero tuvo que ocurrir recientemente. Así que los rangos de decadencia de radioactividad tuvieron que cambiar. Lo siento, vamos a mencionar rápidamente, brevemente. Eso es muy nuevo. Just the last Solo el último, probably 20 years quizá probablemente 20 años, is when es cuando let's see, I might not have a- is when they basically first started básicamente being reported that we se see fluctuations in radioactive decay. reportó que en la medición radiométrica había cierta decadencia ¿cómo que And, fluctuations in radioactive en fluctuación en la datación radiométrica decay. Okay, and so, del rango de decadencia. Pero digo, podemos hablar más de eso en otro momento. so last two topics really quick. Así que los últimos dos temas muy rápidamente. One was the idea of Uno the fue vestigial structure. la idea de las estrucras This vestigiales. was an idea that was promoted that there's Esta fue una idea que por ejemplo, sabemos que hay menos de 180 estructuras vestigiales en el cuerpo that had no function whatsoever. que no tenían función alguna. They were just evolutionary leftovers. Decían que solo eran sobras evolucionarias. And of course, Y por supuesto, that was in 1895. Eso fue en 1895, pero tomó 108 años, But we found pero encontramos as science advanced que el avance de la ciencia, that every one of those que organs and cada structures uno de esas estructuras had an important de function. órganos tenían una función Now, the way importante. that set La science forma en la back, que eso retiene la ciencia was era que, in 1895, digamos que en someone 1895, was an anatomist si alguien era un anatomista and they were trying to say, well, what should I study? y trataban de decir, bueno, ¿qué voy a estudiar? Well, would they have studied an organ or structure that people said was worthless, was just Bueno, evolutionary leftover? Ellos no estudiarían un órgano que dijeran que era una sobra evolucionaria porque solo era una sobra. Well, probably not. Bueno, probablemente no lo harían. So that set science Así que back. eso retuvo la ciencia. And so again, data Así que, de and nuevo, science, again, enemy of evolution. Los datos y la ciencia verdadera son enemigos de la evolución, But it also, a belief in evolution pero set también science back. la creencia de la evolución retiene a la ciencia. And then, of course, the appendix was one of the Y last por cierto, holdouts. el apéndice fue una de las cosas que se retuvo, pero en el 2003 There was a whole series of papers hubo una serie completa de documentos publicados talking about the importance hablando of the de la appendix, importancia del apéndice, especially when an embryo is especialmente developing cuando se desarrolla un when embrión, we're very young. cuando están muy jóvenes. And then Y the idea of junk DNA La idea de ADN chatarra que le llamaban was also promoted. también fue promovido. That idea just lasted a few years. Esa idea solo duró unos cuantos años. La idea era que quizá nuestro ADN tiene sobras evolucionarias. That was proven false very Eso quickly. también se probó que era falso rápidamente. There were about 32 papers En el presented. I 2012, think it's 32 laboratories published 30 en realidad, simultaneously. se publicaron simultáneamente 32 Pointing out that even though we don't fully papeles sobre auditorio, y aunque no sepamos all of our DNA has a function. que de todo sobre nuestro ADN, todo nuestro ADN tiene una función. And so finally, Así que finalmente el último tópico que vamos a mencionar homologous and analogous structure. son las estructuras homólogas y And análogas. this was the idea Y esta fue la idea that since we see de que, similarities in puesto life, que vemos similaridades en la vida, somehow that shows evolution, algo de maybe eso one kind of life turns muestra into que another kind of es life. evolución y que un tipo de vida se convirtió en otro tipo de vida. And I'll just point out it's a religious argument. Solo señalaré que este es un argumento religioso y no científico. Even on the Incluso scientific websites, en los sitios web científicos, this is a quote
quote from, Esta es una cita University of British Columbia de la on Universidad biology. Británica de Colombia de Biología. Dice, esta observación hace poco no tiene sentido por objetos creados, puesto que un creador pudo mezclar y encajar rasgos observados en cualquier organismo. So is that a scientific statement? ¿Es una declaración científica? No. No, I mean, it's the Digo, Department of Zoology, es el departamento de zoología, but they're claiming to know pero what God would do. reclaman como saber lo que Dios haría. So it's purely Así que religious statement. puramente es un argumento religioso. And so, Así que so there's other people hay that will say, well, no, this shows evolution. otras personas que dicen que esto muestra la evolución, But we could easily show that what, pero podemos mostrar que las similaridades a lot of times just amazing muchas veces engineering. es solo ingeniería asombrosa. And really, if we look Y at our realmente, experience, si vemos nuestra experiencia, we know that sabemos que when we see similarities, cuando vemos similaridades, it's usually because of the usualmente creator. es debido al mismo creador. Similarities in songs, Similaridades en canciones, en músicos, similarities in paintings, similaridades en artists, pinturas, en artistas, similaridades en edificios, building architects. arquitectos de construcción. Así So que you could just as easily make the argument fácilmente puede hacer el argumento homologous, analogous structures que las estructuras homólogas o análogas solo son evidencia fuerte para un creador en común. So summary, and again, apologize Así que, for having to go so fast. Un resumen, yo me disculpo por ir tan rápido, I'll just go ahead and read the summary points. pero solo vamos a leer los puntos de resumen o resumidos. Reclamar que la vida simplemente pudo hacerse a sí misma es menos creíble que reclamar que una nave espacial puede hacerse a sí misma. La información que se está perdiendo del genoma no es obtenida. Otra parte del resumen dice las funciones importantes que han sido encontradas en todos los órganos y las estructuras una vez consideradas vestigias. Son importantes, tienen importantes funciones. La otra dice que las estructuras homólogas y análogas son un argumento religioso, no científico. Y la última es que la evidencia vaga, incluyendo fósiles, a menudo se prueba que es falsa al promover la evolución. La mayoría de métodos de datación indican que una Tierra joven con métodos de datación radiométrica, incluyendo datación de carbono, son altamente dependientes de asunciones. La teoría del Big Bang es extremadamente débil y dependiente altamente de factores engañosos. Y un abordaje similar pudiera ser utilizado para reclamar que virtualmente cualquier tipo de observaciones o conjunto de observaciones sostenidas en cualquier teoría que se desee. La novena dice que los frutos de la creencia en la evolución son horribles: racismo, aborto, eugénicas o la eutanasia, etc. La creencia en la evolución también ha retenido la ciencia y la tecnología, los órganos vestigios, la ADN chatarra, la cosmología y las exploraciones humanas de Marte, etc. Okay, so thank you Así very que much for your muchísimas gracias por su atención. And then, Así que si tiene cualquier pregunta, este es el momento para hacer al doctor Michael. La NASA aún invierte tiempo en la energía oscura si solo sabe su nombre. Is NASA still investing their time on dark? I can make this less formal and sit down. ¿Puedo hacer esto menos formal al sentarme? Is NASA still investing time in trying to find out what is a dark energy, even though they do not know the definition? Now the good news is, Ahora, la buena noticia es we're trying to learn more about the que universe. estamos tratando de aprender más del universo, And so if we go back, y si usted vuelve, let's see, it's back quite a ways. But I like this quote me gusta esta cita, because porque Mike Griffin made this quote. Mike Griffin hizo esta cita, He actually wasn't really trying to promote y realmente él no trataba de promover dark matter or dark energy. la energía oscura o la energía oscura, What he's saying is pero the lo reason we need to que, explore the universe, lo que él dice que la razón por la cual exploramos el universo we know so little about es it. porque sabemos muy poco de I él. mean, we really know nothing Digo, about the universe. realmente no sabemos nada del universo, To the point that we have to make al punto que tenemos que inventar el 97% de él. And so I'm all Así for que science. yo me voy por la ciencia, It just has to be true y la science. ciencia tiene que ser ciencia verdadera. And unfortunately, science is Desafortunadamente la ciencia spun es to support. tergiversada para sostener ciertas creencias de la filosofía. But science itself, Pero la ciencia misma, true science, cuando es ciencia verdadera, it's fantastic. es fantástica. Everybody should be in- Todo el mundo debería estar a favor de ella. But again, when someone Pero de nuevo,
cuando alguien dice maybe life made itself, que quizá la vida se hizo a sí misma, that goes against everything eso we know va about en science. contra de todo lo que sabemos de la ciencia. And when that Y starts digo, making it harder eso lo comienza a ser más difícil for us to say send para que people to Mars, nosotros digamos enviar personas a Marte explore some o Jupiter explorar like Europa, algunas regiones del universo como Europa o Europa. that's where fake science, Eso es donde la ciencia falsa this idea that maybe life just makes itself, es donde retiene porque dice que la vida se hizo a sí misma. is doing Está damage to real science. haciendo daño a la ciencia real. So that's a good question. Muy buena pregunta. Other Otras preguntas. Mira, son temas bien complejos. These are really interesantes. complex topics and really interesting. No darían varios días para terminar de hablar. Just a couple days wouldn't be enough for dealing with all this. But I've got a question that might be a key for this. El mundo científico es imperfecto. The scientific world isn't perfect at Está all. compuesto por humanos. It's composed by human, and human are imperfect. Para aterrizar la pregunta, But ¿cómo hace uno the question tanta is, fuente de información de with las cuales muchas son solo propaganda? So many sources of information, and some of them ¿Cómo are. hace uno para determinar qué es verdadera ciencia y qué es solamente propaganda ideológica? So the question would be, with so much advertising on this, how do we know to distinguish between the facts of, that is just promoting some stuff without being a truthful science, and how would you determine that what science is, what's not, and just promotion? So it's really hard. Realmente es muy difícil. And so that's why we have to, Así es if, que something is si going to affect, algo va a afectar like how I live my life, cómo yo vivo mi vida, then I have to really be entonces careful realmente tengo que ser cuidadoso to look for what's real y and what's buscar fake. lo que es real y lo que es Now, falso. a lot of things- Ahora, muchas cosas, Someone says si alguien dice it was minus 50 degrees in Fairbanks, Alaska today, que en Alaska estuvo a menos de 50 grados, minus 100 degrees, de menos 100 grados, I'm like, well, okay, that might be true, might not be puede que true. eso sea verdad, puede que no sea verdad. don't really care. Realmente no me importa. But if Pero someone si alguien dice, that say que, my digamos, life on Earth is meaningless, mi vida en la tierra no tiene sentido and y we just y que the universe just exploded, el into universo existence, explotó en existencia and then maybe life made y it, que la vida se hizo a sí misma and then people made y la themselves, gente que se hizo a sí misma and we're just a bunch of y que atoms, solo somos un bunch of montón chemicals reacting. de químicos reaccionando y átomos. Well, I have to really Bueno, yo realmente investigate tengo that que investigar eso and say, well, is that true or y not? decir, ¿es eso verdad o no? And even E incluso a pretty fast investigation, una investigación muy rápida, said, no, that's false. usted puede darse cuenta que no, que es falso. I know the universe Yo didn't sé just que el explode universo no into pudo existence. explotar en You get into existencia. details, we know, Eh, stars can't form without dark matter. Entrando en detalles, por ejemplo, I know they had to make stuff up. esta gente tuvieron que inventar la materia oscura, cosas inventadas. Yeah, you can't, things just don't happen Las cosas no ocurren randomly. al azar o aleatoriamente. We know life can't make it. Sabemos que la vida no se puede hacer a sí We misma. know life Sabemos que la vida can't turn itself into no puede convertirse en otra vida. Now this one's not too scientific, Ahora, esto no es muy científico, but it's very important pero es muy importante because porque I think I just had the choice to pienso que yo tuve la elección de hacer in esto. other words, I had a choice to live En otras palabras, yo tuve la elección de subir esto y bajarlo. Well, Bueno, if all I was chemical si yo fuese solo químicos and I was just a chemical y solo reaction, fuese una reacción química, I could not do yo no pudiese hacer eso. that. In other words, I could not make a choice. ¿Sabe? No podría tomar decisión. The fact that I El hecho, the fact that I just gave this el hecho de talk, que yo di esta charla, the fact el hecho de que everything, the fact todo, that I'm here in Panama, el hecho de que estoy aquí en Panamá, if all I was si chemical, todo lo que yo fuese fueran químicos, that would have been all determined by those chemical todo reactions. hubiese sido determinado por esas reacciones químicas. And so for me to make Así que the para simplest choice, es la decisión más simple incluso. did this, Hice esto, I have to have a spirit. tengo que tener un espíritu, no puedo ser solo químicos. And so that's an Así que important point. eso es un punto I importante, think most porque people really appreciate you being here, realmente aprecio que todos ustedes estén aquí, but you had a choice. pero ustedes tuvieron que tomar una decisión And that y choice, esa decisión you absolutely ustedes have to be more than absolutamente tienen que ser más que solo químicos en ese sentido. chemical. You can't, if Usted, you be the most incluso complicated si chemical usted fuese reaction, la reacción química más complicada que hay, but if that's all you are, pero si eso es todo lo que usted es, you had no choice. usted no tiene elección. Your chemical reaction Sus reacciones químicas forced you to come here tonight. lo forzaron a venir aquí esta noche. Usted solo está reaccionando químicamente. So that's subtle, Así que eso es sutil, but it's important pero es importante, because that also helps porque me eso también between what's real distingue entre lo que es ciencia verdadera y ciencia falsa.
Does that one make sense to? ¿Tiene sentido eso? Okay, that's a strange one. I like Porque talking about the eso strange es, ones during the question. eso es and answer. extraño. Lo que pasa es que yo me pongo a hablar bastante cuando está en la sección de preguntas y respuestas. But if you were, I'll Pero- go up to, Pero let me go up to a. si usted va, So entonces, again, we're talking about could you choose to be here tonight? ¿pudo usted escoger estar aquí esta noche? Could you choose where you sat tonight? ¿Pudo escoger dónde sentarse esta noche usted? Or you could actually choose. Usted en realidad escogió. Now, Ahora, you try to think of a complicated chemical reaction. trato de pensar una reacción química And I know a lot complicada. of you are engineers, Y yo sé que no hay muchos ingenieros. and so you realize Así que usted se da cuenta that even a piece que of wood incluso un trozo de madera burning in a fire ardiendo en un fuego is actually very en complicated. realidad es muy complicado. Okay, because it depends on the Porque texture of the depende de wood, la textura de la madera, temperature of the la wood, temperatura de la madera, the temperature of the air, la temperatura del aire the velocity of the y la air, velocidad del aire, composition of the la air. composición del aire. And Y even with our best inclusive con laboratory nuestros mejores equipamientos de laboratorio and our best computer y nuestras equipment, mejor computadoras, we can't look at a piece of wood no podemos ver un trozo de madera aún and predict how it's y going to predecir burn cómo va a arder on a fire. en una fogata. It's extremely Es complicated extremadamente una reacción química extremadamente complicada. chemical reaction. But can the piece of wood Pero ¿puede un trozo de madera choose escoger where it's going to burn? dónde va a quemar? You put a piece En otras of wood on palabras, fire, usted pone un trozo de madera en el fuego, does it decide where it's going to burn? ¿decide ella dónde va a quemar? ¿Decide él dónde va a quemar? No, of course not. No, por supuesto que no. But it's very complicated. Pero es muy chemical complicada, reaction. una reacción química muy complicada. So why Así can't it que, ¿por decide? qué no puede decidir? Well, 'cause chemical reaction, Bueno, porque las reacciones químicas no toman decisiones. if we were the same, Si fuésemos lo mismo, in other words, if en otras we didn't palabras, have a si spirit, no tuviésemos un espíritu o algo así que solo fuésemos químicos, we'd be even more complicated. seríamos incluso más complicados. More complicated than a ¿Sabe? piece of Más wood complicado burning in que a fire. un trozo de madera ardiendo en un fuego. But when it came down to Pero atoms cuando- chemically reacting with other atoms, Cuando se trata de átomos reaccionando químicamente a otros átomos, it'd be the same. sería lo mismo. And so we would not be able Así to make que even a no simple seríamos choice. capaces de tomar ni la más simple decisión. And so I know I can make Así que choices. yo sé que puedo tomar decisiones. I can't go into a laboratory Puedo ir a un laboratorio and prove I can y make probar de que yo puedo tomar but decisiones. I just know it. Pero yo solo lo sé, Common sense. es sentido común. So because I know that, Así que porque yo sé eso, I know I have a spirit. yo sé que yo tengo un espíritu And only God could give us a spirit. y solo un Dios pudo darnos ese espíritu. that's an example Así que eso of solo es un ejemplo de algo important to think importante en qué pensar, because it affects my porque life. afecta mi vida. Because now that I realize Porque ahora me doy cuenta God created que me, Dios me creó God gave me a o que Dios me dio un espíritu My life is y more que than mi just vida es más que physical. solo física. I need to be focused Necesito on enfocarme serving the God that made en me. servir al Dios que me hizo. If I focus Si on yo me my life enfoco today, en mi vida hoy día, that's maybe 100 years. eso es a 100 años quizás, I might die tonight. puede que yo muera esta noche incluso. 100 years is very long life on earth. Digo, si 100 años son una vida muy larga en la tierra, Zero compared es to eternity. cero comparado a lo que es eterno, a la Being eternidad. engineers, Siendo ingenieros, any number divided by cualquier infinity, número que se divide por la infinidad zero, es cero. right? ¿Correcto? So Así que now that tells me, okay, I need to be really focused eso on, me dice que yo tengo que enfocarme entonces en lo que Dios quiere que yo haga. and then of course, Y por supuesto, después de... I grew up an atheist. Yo crecí siendo ateo, And so, but you así start thinking que, about this, pero pensando en esto, and then you start looking about y the usted different, comienza a ver las diferencias, religions and philosophies, las religiones y filosofías, and I concluded, y yo well, the concluí Bible que, is God's bueno, inerrant la word. Biblia es la palabra de Dios, And then I read the y Bible, leí la Biblia, from the Bible, y de la you know, Biblia I need to hear God's yo necesito escuchar la palabra de Dios, necesito creer que Jesús es el Hijo de Dios, necesito arrepentirme de mis pecados, necesito estar dispuesto a confesar a las personas, decirle a las personas que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que creo, and then I need to be baptized. y necesito ser bautizado, necesito ser sumergido en agua, In the name of the Father, Son, and the Holy en el nombre del Spirit. Padre y del Espíritu Santo, para la remisión de mis pecados. Así que, But that all started pero with discussions eso, like this. eso todo inicia con pláticas como So I esta. told you we're going really fast. Así que puede que yo hable y vaya muy rápido, So I just gave you 15 así years que of my life solo le di 15 años de mi vida in 45 seconds. en 45 segundos. So we can talk more. Así que podemos hablar más. But again, Pero de nuevo, back to your question. de vuelta a su pregunta, It's so important es tan importante for our eternity para nuestra eternidad that we determine what's que determinemos qué es falso and what's real. y qué es real. And so some questions Así que are alguna really hard. es muy difícil, es muy difícil.
You got on the internet now? Eh, I work for NASA. Así que yo trabajo para la NASA. Así when que- I grew up, I just loved movies about aliens. Yo crecí viendo películas de alienígenas. And I still do. Y yo aún lo hago, pues, veo películas. Anybody ever see Star Wars? ¿Alguno de ustedes ha visto Star Wars o Guerra de las Galaxias? Bueno, yo amo esas películas. And I even like the start. E incluso me gusta el inicio, Because it says, porque dice, a long time ago. largo tiempo atrás, en una galaxia muy, muy lejana, Right? Okay. ¿verdad? So that says, Así que eso es, I've got permission not yo to think tengo too hard permiso about a this, no pensar muy duro y muy arduamente en eso, because anything can happen porque a long time cualquier ago, cosa not too far. puede estar muy lejos y yo puedo alejarme So mucho. the engineer in me Así que la ingeniería doesn't get too hung up on. no se cuelga mucho How are they going en faster than the speed of light? cómo es que van tan rápidos a la velocidad de la luz. No debo pensar en eso mucho. And so the. Así que, But you pero go on the internet, usted ve el internet and some of them will, y algunos, there's a really well done video, hay un video muy bien hecho, but they'll imply pero implican that aliens que los alienígenas put all the life on Earth. pusieron la vida en la Tierra, que los alienígenas crearon la vida. Really well done, Y, really fascinating, really interesting. y están bien hechas, o sea, muy fascinantes, muy bien diseñadas. And so the question would be, Así que is that- la pregunta es, they're so well done, the same question es la misma pregunta, or is that real la science? haríamos, ¿es esa ciencia verdadera o ciencia falsa? But you step back and you say, Pero okay, usted da un paso atrás y dice, well, what would be the implication? bueno, ¿cuáles serían las implicaciones? Say aliens Bueno, put here on Earth. digamos que los alienígenas nos pusieron en la Tierra. Does that answer any fundamental question? ¿Responde alguna pregunta fundamental eso? Not really, En realidad no, because then the question is, okay, porque la pregunta we es, got here bien, llegamos aquí because aliens put us porque here. alienígenas nos pusieron aquí. Well, how the aliens? Bueno, ¿cómo llegaron ahí los alienígenas? Okay, well, that's easy. Bien, eso es fácil. You had smarter aliens Ahora, habían alienígenas más inteligentes that made the aliens. que hicieron a los alienígenas que nos pusieron aquí. So we're done. Bueno, terminamos. But, yeah, so Pero usted it sabe, doesn't answer any question. no responde ninguna pregunta. Así que usualmente diría que eso, There's no reason to believe no that. hay razón por la cual creer en eso. Like, really clever video. Hombre, un video muy inteligentemente diseñado, pero probablemente falso. Unless there's other evidence, A no ser que haya otra evidencia, let that affect my life. no dejaría my belief in God. yo que eso afecte mi vida y mi creencia en un Dios. But there's, I mean, I have to admit, I'll Pero tengo confess, que admitir y confieso they're still really fun. que aún son divertidas. So. Other, Otras preguntas o comentarios. Sí. ¿Qué es lo que está causando la degradación del ser humano? Bueno, del humano, porque no hay una intervención directa, pues, en comparación con los animales. What is causing that the human genome is degrading in a sense because there's no like an intervention, Yeah, so it's, like with animals. and so the same's happening with animals. Así que lo mismo está pasando con los animales. Certain kinds of animals, Ciertos tipos de animales they think they're becoming extinct piensan que se están extinguiendo because of genetic por degradation. la degradación genética. Some papers were Algunos published papeles recently, fueron publicados recientemente I think even woolly mammoths, de que incluso they had genetic changes that caused them to be less fertile. los mamíferos, salió un documento que incluso los animales mamíferos pierden cierta genética que les impide ser fértiles And that contributed to them becoming extinct. y entonces particularmente se están extinguiendo. And so the overall Así que degeneration la degeneración panorámica is what's being seen in the es lo que se ve en el laboratorio. And so that's, Así que, and it makes sense. y tiene sentido, en algunas analogías podemos And so utilizar, that's the one, eso es, again, I'll go back de to nuevo, the importance. voy a la importancia. If our society is, Si nuestra sociedad se enfoca en lo físico, then entonces, frankly, Adolf Hitler would have been exactly right. francamente, entonces Adolfo Hitler estuvo en lo correcto. In other words, if they were focused on En otras palabras, si solo se enfoca en lo físico, we would need to determine necesitaríamos what's the master determinar race, cuál es la raza maestra o superior, what's the best, cuál es, and get rid of y, everybody else y deshacerse de todos los demás, and try to y preserve tratar de preservar humans a los humanos against this degradation. en contra de esta degradación. If our focus is on Si nuestro enfoque está en lo físico, but again, our physical pero lives de nuevo nuestras vidas físicas are zero compared son to eternity. cero comparadas a la eternidad.